tardes, bienvenidos a Para que Sepas. Arrancamos con información caliente y tiene que ver con tu bolsillo. 5,3%. Ese es el dato de inflación del mes de junio que arrojó la estadística oficial del INDEC. De esta manera son ya los números preocupantes. 64% en los últimos 12 meses arroja el índice oficial. La cifra interanual volvió a ser la más alta de los últimos 30 años. Y en los primeros 6 meses de 2022, la suba de precios se ubicó en el 36,2%. Salud, alimentos y alimentos otra vez empujando la inflación general. Y el centro porteño volvió a ser un caos hoy durante todo el día por las movilizaciones piqueteras en protesta por el plan económico, los anuncios del lunes de la ministra Silvina Batakis. La nueva marcha piquetera generó caos y colapso en el centro. La izquierda y movimientos afines al gobierno se concentraron en Plaza de Mayo por más planes, salario básico universal, suba del salario mínimo y bonos. La ciudad no permitió el acampe que finalmente fue desistido y crece la tensión minuto a minuto. Va a haber novedades durante toda la semana y sobre todo hacia la semana que viene tenemos un móvil en la Plaza de Mayo. Cimbronazo político en Italia. Renunció finalmente el primer ministro Mario Draghi, acorralado en realidad porque no tenía apoyo político. De todas maneras, el presidente de Italia decidió rechazarle la renuncia y le pidió buscar apoyos en el Parlamento. La falta de apoyo justamente de la coalición gobernante fue lo que llevó a esta decisión. Draghi, adentro o afuera, en un ratito lo desarrollamos con Luis Rosales. Y éramos pocos y llegaron los Pumas. No estamos hablando de rugby, estamos hablando de Pumas sueltos en Villa Gesell. 4 animales, una familia de animales sueltos tienen en vilo a toda la ciudad balnearia. El municipio pide no salir de las viviendas y suspendieron las clases. 4 Pumas sueltos en Villa Gesell. De los Pumas a la Plaza de Mayo, así está ahora, Marce. Claro, bueno, esto quedó detrás de la manifestación multitudinaria hoy que distintas organizaciones sociales llevaron adelante al microcentro porteño y claro, una vez que decidieron no acampar, se retiraron y en la retirada la imagen de lo que es siempre la contracara de estas manifestaciones, que es la suciedad, los desperdicios, todo lo que vemos en esta pantalla. Seguramente, en breve nada más, la ciudad de Buenos Aires se va a ocupar de la limpieza. Hasta Cris Balbo allá. No queda nadie, Cris, solo la basura. No queda nadie, está el personal de higiene urbana haciendo las tareas de limpieza. 8 horas duró la movilización y luego concentración en Plaza de Mayo por parte de organizaciones sociales que responden al bloque de unidad piquetera. Se ubicaron con un pequeño escenario a la altura del mástil principal frente a la Casa Rosada. En algún momento amenazaron con la posibilidad de acampar. Se habló que eso se iba a definir después de las 6 de la tarde en el marco de una asamblea, pero finalmente decidieron retirarse las distintas columnas, lo hicieron en su mayoría por Avenida de Mayo, luego de una promesa, esto confirmado por el propio Eduardo Beliboni del Polo Obrero, una promesa por parte del Ministerio de Economía, que ahora está al mando de Silvina Batakis, de una reunión el próximo día jueves por la mañana con funcionarios de esa cartera. De acá a una semana, Eddie, entonces, esa fue la promesa por parte del Gobierno Nacional. Se ve que conformó al menos a las columnas que responden a Eduardo Beliboni y a partir de esa decisión fue que decidieron retirarse de la Plaza de Mayo, lo hicieron de manera muy ordenada. Pero claro, fueron 8 horas de complicaciones muy serias para el tránsito, sobre todo en la zona de la Avenida 9 de Julio, cuando comenzó la concentración a las 10 de la mañana, desde el Obelisco hasta Avenida Belgrano, para luego sí comenzar a ingresar a la Plaza de Mayo. Inclusive en algún momento se obstruyó el Metrobús. Luego sí se concentraron aquí, en esta Plaza de Mayo, que ahora tiene el personal de higiene urbana haciendo las tareas de limpieza correspondientes. Todavía también hay personal de policía de la ciudad.
Hay una ambulancia también del SAME que estuvo durante toda la tarde aquí atenta hacia algún manifestante sobre algún tipo de descompensación, pero se da esta imagen, el epílogo, el cierre de esta movilización y luego concentración, te diría masiva pero no multitudinaria. He visto concentraciones Hubo más grandes, más ¿no? importantes en cantidad Hubo de movilizaciones gente. con más gente. Hubo más grandes. ¿Y cómo funciona esto, Cristian? ¿No? Que Sí. después del caos y de tener en vilo a toda la ciudad durante prácticamente toda la jornada laboral, son otros trabajadores los que tienen que resolver la situación y poner la Plaza de Mayo para que mañana ya esté, qué sé yo, como siempre, para que la transite la gente que va y viene a trabajar durante todo el día. Cristian, entonces, ¿esto es un impasse hasta el jueves que viene o puede llegar a haber alguna otra manifestación en el medio? En principio no, sería el jueves próximo por la mañana, es la promesa por parte de la ministra Batakis, que serían recibidos los referentes de las organizaciones sociales del bloque de la unidad de piquetera, que fueron los que se concentraron hoy reclamando, por un lado, bonos y también la reapertura del plan de potenciar trabajo. En síntesis, ayuda económica. Hubo mucha gente, pero había varios verdes dentro de la Plaza de Mayo, lo que dejó en evidencia que fue masiva, pero no multitudinaria, como te repito, ocurrió en otras oportunidades. Lo hemos visto a Juan Grabois también por aquí a la altura del escenario, con críticas una vez más hacia el gobierno nacional, diciendo que ya hay un límite y que no se puede seguir avanzando en estas circunstancias. Pero bueno, también se fue de aquí conforme con esta decisión, repetimos, de la flamante ministra Batakis, quien adelantó que funcionarios de subsecretarías, atención, esto sí molestó un poquito al polo obrero, de subsecretarías, los recibirían el próximo día jueves. Bueno, vamos a ver, mañana. vamos a ver si no piden que levanten un poquito la retiraron. puntería y la jerarquía de quienes los reciban. Cristian, aprovecho para decirte excelente trabajo durante toda la jornada. Nos toca en este horario ver la parte final de lo que fue otro día de caos en la ciudad de Buenos Aires. Un abrazo. Trabajo en equipo, gracias. El número del día tiene que ver con la inflación. Arrancamos este noticiero hablando justamente de este 5,3% que finalmente dio a conocer el INDEC. Es la inflación de junio y está en línea con lo que dicen los privados. Mes que ha quedado para el olvido, porque ya julio arrancó con esta intempestiva decisión de algunos de devaluar básicamente la moneda de tipo de cambio paralelo y sobre eso remarcaciones y muchas dudas. La última inflación, vamos a decir, de Guzmán finalmente no cumplió con la promesa. Él consideraba que la inflación de junio iba a ser menor a la del mes anterior y no pudo arrojar ni siquiera el 4% que se había propuesto mantener para equipararla. ¿Qué hay que saber de junio? Que junio, dentro de todo, estuvo en los promedios alimentos y bebidas, lo que conforma la canasta básica, por detrás de este promedio. Empujó, por supuesto, los servicios, que ya sabíamos que los aumentos de tarifas iban a empezar a incidir, y también algunas cuotas de salud, de transporte y algunas situaciones que se dan siempre lo que es recreación. Ahora bien, 5,3% sigue siendo una inflación alta. ¿Qué dicen para julio? Que la proyección mensual de inflación va a estar por encima. Hay algunos estadistas que empiezan a mirar qué está pasando con el comportamiento de los precios en este tránsito de julio y avisoran un julio que podría incluso tocar el 7 u 8% de inflación. Mientras tanto nos quedamos con esta proyección y ya te digo que mirando para atrás, de aquí todo lo negociado en paritarias ha quedado obsoleto. Ahora, el punto también es hacia dónde vamos en materia inflacionaria. Son muchos los economistas que ya le ponen un número con un 9 delante. 90% de inflación mensual, algunos dicen, sería, con lo que está transitando julio, el número que se alcance finalmente para este año. Tenemos algunas plaquitas sobre las comparaciones. Yo voy a agarrar mis papeles, chicos, porque no soy de la vieja usanza. Pan francés es de lo que más ha subido. Vos fijate que esto es algo que tenía muy inquieto al gobierno. ¿Cómo hacer para crear un fideicomiso, control de precios, que no impacte lo que estaba pasando a nivel internacional con los precios de la harina en el mercado local? Las medidas que se tomaron no tuvieron demasiado resorte, porque vos fíjate que si tomas enero y junio, que son los meses que podemos comparar ahora con la estadística oficial, el precio tuvo una variación del 48,5%, en línea con lo que veíamos que los privados advertían.
que si vos tenés un 36% acumulado, pero estás en los alimentos básicos, a veces 15 puntos por encima, algo estás haciendo mal, porque ese es el alimento básico que te compone la canasta básica, que dicho sea de paso, es la que se utiliza para fijar el umbral de pobreza. Estos son los precios. Vos arrancaste el año con un kilo de 209 pesos y lo estás casi encarando al mitad del semestre a 311 pesos. Esto ya se volvió a remarcar. Insisto, son precios viejos. Julio arrancó con otra movida de remarcaciones. Vamos a ver otra, mirá. Algo que tiene que ver con la popularidad del argentino, de la clase media. Veníamos diciendo, atención con lo que pasa con el asado, es de los cortes más populares. Disminuyó mucho el consumo, lo dicen las propias carnicerías. Acá no hubo tanta variación. Hay variación, pero por detrás del nivel de remarcación de precios arrojado en este primer semestre. ¿Por qué? Porque el gobierno traza y mide en función del INDEC esas bocas de expendio en donde además hubo acuerdo de precios. Y ya veíamos diciendo, si se toma como referencia lo que ves en el supermercado, en el caso de la carne no es lo mismo o no son los mismos precios que se encuentran en una carnicería. Por eso tomamos los números del INDEC y te mostramos esto. Seguramente en la carnicería tu bolsillo sufrió un aumento mayor. Vamos con otra que tiene que ver con lo básico también, el sachet de leche, no lo puedes reemplazar por nada, tenés chicos y la leche no puede ser algo que puedas reemplazar fácilmente. Entre enero y junio la variación de precios llegó de 91 pesos a casi 132,50, lo que arroja una inflación solamente en el primer semestre del año para este sector del 68,8%, es decir, 70% prácticamente aumentó la leche. Y cuando aumenta la leche, a ese nivel, a esa velocidad tan abrupta en un semestre, todos los derivados también aumentan. El yogur, los quesos. Y eso es muy complicado. Fíjate ahora, vamos a mirar el precio del queso cremoso. Es, digamos, lo más indispensable. Comprás el queso cremoso para hacer una pizza, para poder comer con una galletita. Es de lo más económico en la línea de derivados de lácteos. Y sin embargo, fíjate, también tuvo un aumento por encima de la inflación general, de 732 pesos a 1.055, lo que arroja una variación del 44%. Yo lo que te estoy mostrando es que hay inflación, pero hay productos que saltaron bastante por encima del nivel general y que son justamente esos los productos los que son de difícil reemplazo y los que pesan y mucho en la canasta básica, lo que nos proyecta una canasta básica para los próximos meses seguramente inalcanzable para mucha gente. Vamos con el tema de los huevos. Acá muchos dicen, y bueno, pero aumenta el trigo, aumentan los granos, aumenta el alimento de los pollos, aumenta también en el caso de aquellos frigoríficos el costo de la electricidad. ¿Cómo no va a trasladarse luego al producto primario? Muchos dicen, ¿por qué la inflación de huevos está tan alta? En enero, la docena, 163 pesos con 58 según el INDEC, y en junio terminó en 272 pesos con 50 para redondear. La variación, 66,6%. Es decir, acá tenés el doble prácticamente de la inflación general en un semestre. Que alguien pueda explicarnos, porque realmente esto no es estacional. No podés tener tanta diferencia en un producto, en el índice general de un semestre versus el producto. El doble no es estacional, no es la lechuga, no es la sequía. Acá mellaron otras situaciones. E insisto, hasta acá, junio. Julio vino con un tono más ácido. Primero porque no se encontraban los productos. Acordate el conflicto con el combustible. Después porque subió el precio del combustible. Y eso se traslada a un costo de logística. Por eso es que julio, y también como te decía antes, con los vaivenes del tipo de cambio y la especulación del dólar blue, va a venir con remarcaciones mayores. Pero hasta acá se hace muy difícil de costear estos precios. Otra cosa que sucedió, y hablando de lo importado, es que subió el café. Hoy me contaban todavía sigue habiendo faltante de café en algunos lugares porque alguna trabita para la importación hizo que no sea tan fácil de acceder y los cafés están con el stock al límite. En enero, 485 pesos los 500 gramos, la bolsita de 500 gramos que mide el INDEC. Para junio, esa misma bolsita, en las mismas bocas de expendio, según la estadística oficial, llegó a casi 762 pesos. Es decir, una variación del casi 57%. Otra vez aquí, casi una inflación del doble. Primer semestre, el doble, inflación general, pero cuando tomas algunos productos, casi el doble. Y son productos que no son de lujo, acá que no vengan a decir, estos son los productos que la gente no puede dejar de consumir, porque ¿cómo sería tu vida si no te puedes tomar un cafecito? O no podés tomar, básico de la vida que tus real. hijos puedan tomar un vaso de leche. La realidad es que están dejando sin salida a mucha gente.
Está ya con nosotros Fernando Blanco Muiño, ex titular de Defensa del Consumidor, y Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad, y hacen constantes análisis de lo que pasa con los bolsillos, sobre todo de los más vulnerables. Fer, yo te quiero preguntar por este tema, ¿no? Nosotros estamos teniendo inflación muy alta, pero lamentablemente o tristemente muy alta en aquello que es indispensable para los consumos de la clase media. ¿Qué podría hacer hoy el organismo de defensa de la competencia o defensa del consumidor para evitar que se sigan dando estas remarcaciones tan fuertes, sobre todo en alimentos? Sí, bueno, primero gracias por la invitación. No, por supuesto. En realidad no es que solo impacta en clase media. Creo que el impacto mayor de estos números que vos estabas mostrando muy bien impacta en las clases bajas, los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque hay una inflación, lo que se llama inflación de ventana, en los barrios vulnerables que no mide el INDEC y que está por arriba de este promedio. Los almacenes, los almacenes de barrio, los barrios de emergencia, el vecino que se arma un almacén en su living y vende hacia, por eso es de ventana, desde la ventana de su casa, donde nunca vende al resto del barrio. Cuidados, ¿no? Ahí no llega ninguna política, por supuesto, pública, y no llega tampoco el INDEC a medir, y quienes miden esos sectores marcan que la inflación es mayor a la que todos estos últimos meses ha venido dando el INDEC. Con lo cual, el impacto de estos números es más fuerte en los más vulnerables. Ahora, igual si nos quedamos así, solo tomando lo del INDEC, que está muy buena la corrección que vos haces, son números que no acompañan el incremento salarial. Es decir, que aquella persona que hace de su mesa los usos y costumbres nuevos de cada día va a tener que empezar a eliminar, porque el sueldo queda por detrás. Sí, todas las paritarias ya han quedado atrás. Todas las paritarias, en donde estamos casi seguros que este 2022 los trabajadores en relación de dependencia van a perder entre 15 y 20 puntos de salario real. Lo cual Y ni hablar del sector jubilado, Eugenio Semino. Sí, y hay una doble afectación, la que se señalaba en los productos que se mostraban. La canasta del jubilado tiene particularidades, no solo en cuanto a cantidad de alimentos, sino en calidad de muchos de ellos no contemplados. Jubilado tiene que consumir, el adulto mayor, alimentos hiposódicos o hipocalóricos, que no lo puede hacer. Entonces, si no puede consumir una sal de bajo contenido en sodio, lo que va a consumir es, de 300 pesos que no puede comprar esa sal, nos vamos a 1.500 pesos de un enalapril para controlar la hipertensión. Claro. Acá tenemos justamente la canasta básica de los cuidados. Yo digo adultos mayores, ¿no? Porque estos cuidados que vos decís y mencionás, lamentablemente vienen de la mano de una canasta más onerosa que el promedio más joven de la población. La canasta básica de adultos mayores, esto es información tuya, Sí. Eugenio. Decime, ¿esto es del mes de junio? Esto es al 15 de abril, con la particularidad que la canasta, que coincide bastante con los números de INDEC, salvo que nosotros incorporamos vivienda, que no es un tema menor y que se lleva un tercio prácticamente de esa canasta en un licuado de posibilidades: alquiler compartido, mantenimiento de un inmueble propio, o un fenómeno extendido en las grandes ciudades que son pensiones, verdaderas posirgas con baño compartido, donde tiene que vivir el adulto mayor y pagar entre 20 y 25 mil pesos. O sea, concretamente la canasta de adultos mayores, la última que vos me diste, te da casi 100.000 pesos, pero la mediste en abril, con lo cual con este ritmo y velocidad de inflación de remarcación de precios estás arriba de los 100.000 pesos. Digo porque el número, ¿sabés dónde, Eddie, vale la pena mirarlo? Cuando lo comparás con la jubilación mínima. La diferencia... Hoy, poné que en una casa hay dos jubilados que viven. El número de la sumados no te da la canasta mínima. No, una pequeña rectificación. Falta un tercio más todavía. El número de la mínima actualmente es nominal 37.500. De bolsillo son 36.500, 37.000 pesos. En cualquier caso, la proporción es más o menos la misma. 37.500 pesos, pero igual no llegás a cubrir cómo avanzaron los precios. Que esto es importante resaltarlo, son casi 5 millones de jubilados que cobran ese haber mínimo. Vale decir que es difícil imaginar cómo sobreviven, cómo subsisten. Es el final más débil de una cadena de los que tienen un ingreso asegurado, ¿no? Vos fijate otras cosas, y no quiero excederme en mi tiempo, pero
hay cuestiones no percibidas, inclusive en los índices calculados a nivel de inflación general. Por ejemplo, los protectores para incontinencias urinarias no patológicas, de los cuales obviamente no se habla, parece escatológico mencionarlo, y que hacen... Pañales, digamos. No, comúnmente. protectores. Porque hay ciertas incontinencias que son fisiológicas, que no hacen a una enfermedad, pero tienen que ver en mujeres mayores, a veces con prolapsos, con problemas de próstata en hombres. Esos protectores, usarlos, en el mundo se usa ropa descartable. Usar protectores es un gasto extra de alrededor de 5.000 pesos por mes. Es un montón de plata. Y es la diferencia Es un entre una montón. vida plena de ¿Esto es lo que vos salidas y calculás demás. en insumos, o medicamentos e insumos? Exactamente. Claro, yo acá quería mirar, porque la canasta del jubilado tiene una composición distinta. Claro, toma tal vez más medicamentos o más insumos de farmacia. Justamente lo que encabezó la estadística de inflación de junio tiene que ver con los costos en salud. Imagínate cuando lo proyectás a ese costo de salud a la población más vulnerable. Del total de la canasta se lleva, me decías, casi un tercio. Así es. Bueno, estas son las cosas en donde a veces se olvida a una población y está bueno ir más allá de la estadística. En las comparativas, digo, si una persona tiene la mínima y la mínima es de 37.525 pesos, pero su gasto mensual solamente en medicamentos e insumos de higiene para la vida personal, para la vida digna, se lleva 20.000 pesos, no le queda margen para poder comer a esa persona. Estamos condenando al jubilado a la pobreza. 5 millones de adultos están recibiendo hoy la mínima. La mínima, y los que reciben la media, que son los 2 millones restantes, estamos hablando de 60.000 pesos, 70.000 pesos. Es decir, tampoco tenemos... Mira, para tener un universo claro y lo que está significando esto, jubilados que pagan ganancias son 160.000 sobre 7.200.000. Ah, no es nada. Claro, Fer, es casi marginal. Ahora, esto no es un fenómeno natural, digamos. Esto se compone de distintas situaciones. Digo, los precios de cada una de las mercaderías y lo que es la canasta. Y esa es la discusión que desde arriba las autoridades no terminan de definir porque está dividida la biblioteca de cómo es el origen de estas cosas. Ustedes vienen viendo estos temas muy de cerca desde hace mucho tiempo. ¿Es seria la discusión que se está dando sobre cómo esta famosa cadena de construcción del valor o del precio? ¿Es seria la mirada que se está haciendo y el control que se está ejerciendo para ver cuál es el problema? Yo creo que en términos de lo que es el adulto mayor, primero hay una equívoca apreciación de lo que significa socialmente. Respecto al mundo, refiero, ¿eh? Es decir, ¿qué pasó cuando las pirámides envejecieron? Primero los países escandinavos, después los europeos y demás, lo tomaron como un problema y sacaron la parte que podía ser positiva en términos de resolver ese problema, que es que la biología a una persona de 65 años hoy le ofrece una vida plena con calidad de 20, 25 años más. En esos 20, 25 años más podés ser un fenomenal consumidor reproduciendo riquezas a partir del consumo o, como ocurre en muchos de nuestros países, pasás a ser un gasto social básicamente a partir de considerarse la etapa esa de los 20 años como enfermedad, exclusión y negación Ahora, del en deseo. esos que pagan ganancias de los 5 millones, vos casi diste el porcentaje de los que pueden gozar de esa vida plena que Son vos muy señalabas. pocos, son muy pocos. Bueno, eso explica también por qué, Eddie, se da un fenómeno en donde el adulto mayor se jubila pero sigue trabajando. Y si se puede esquivar la jubilación, se hace. Y uno se encuentra con oficios o tareas desarrolladas por adultos mayores que se sienten bien porque tienen una buena salud, pero que uno diría ya a esa altura de la vida, después de tanto esfuerzo, deberían poder elegir y no estar condenados a tener que trabajar para poder sostenerse. Hizo un trabajo muy bueno Gonzalo Prado, nuestro productor, que yo voy a ir pidiéndolo, porque no se trata solamente de poder comer o de tener la dignidad de comprarte los medicamentos o los productos de higiene necesarios para transitar esta parte de la vida del adulto mayor, que todos vamos a transitar. También se trata de qué expectativa de vida tenés, qué clase de vida podés tener. ¿Tenés derecho en Argentina, si tenés la mínima, a tener un auto propio?
¿Te dan ese derecho? Tenemos esas plaquitas, las mostramos. El impacto del poder adquisitivo de los jubilados, chicos. Tomamos los últimos 10 años, tomamos el modelo de un Gold Trend. Un auto, digo, de clase media, un Típico auto de clase media básico. no es nada sofisticado y lo tomamos porque todavía sigue estando en mercado. Casi un valor clásico, digamos, Sí, que hace es mucho casi tiempo como que está. la referencia de lo más económico que puedes encontrar, aunque los autos han subido mucho. En 2011, el Gold Trend valía 62.940 pesos, con una jubilación mínima de 1.434. ¿Qué quiere decir esto? Que ese jubilado, para poder acceder a este bien, que también hace de su vida y de sus posibilidades y de su desarrollo, necesitaba el equivalente a casi 44 jubilaciones mínimas. 44 jubilaciones mínimas para hacerse de ese autito. 2011. ¿Qué pasó 11 años después, Edi? Vamos a 11 años después, 2022. El Gold Trend, que valía 62.940 pesos, escuchen esto. Ya tener un Gold te hace ser millonario. Porque el valor de mercado del Gold Trend pasó a ser 3.255.900 pesos. O sea, es insólito. Esto es valores de hoy. Ya sos millonario si tenés un Gold Trend. Insólito que en Argentina quien tiene ese auto, esa clase de auto pueda ser categorizado como millonario. Pero sí, tenés que tener millones de pesos para poder comprarlo. La mínima, 37.525 pesos. Entonces, ¿cuántas jubilaciones necesita mínimas el jubilado para poder destinar a la compra de este mismo auto? Ahora necesita 86 o casi 87 jubilaciones. Pasó al doble de jubilaciones. Este cálculo que hizo muy bien nuestro productor Gonzalo Prado te marca que cada año que pasa de inflación, el jubilado tiene derecho a menos cosas. Y acá es donde uno se concentra en que no es solamente el valor de la jubilación, Edi, sino qué clase de vida está teniendo nuestra sociedad. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el valor de cambio que tiene? Y antes, un jubilado que trabajaba y que se aseguraba un buen trabajo de clase media en el sector privado con los aportes, tenía garantizado una vida de clase media. Pues ya no, ya ni siquiera pueden comprarse un auto. Entonces, los jubilados tienen una vida más emparentada con la pobreza que con el desarrollo de una clase media en la cual supo transitar y aportar al país. Acá quiero preguntarte, Eugenio, si vos hiciste alguna suerte de propuesta, porque pasan los gobiernos y la realidad es que esto no se corrige. Tomamos una franja de tiempo muy amplia para que no se vista de color política la consideración que estamos proponiendo. Nosotros, ante cada cambio institucional, sobre todo en el Poder Legislativo, pedimos institucionalmente reunión con las comisiones de Seguridad Social y de Salud de ambas cámaras. ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, hicimos ese pedido el 11 de diciembre, habían asumido el día 10 los diputados y los senadores, pero hasta el día de hoy todavía no hemos podido tener esa reunión porque, salvo la Comisión de Salud de Diputados, que tuvo la gentileza de llamarme su presidente, la doctora Mónica Fein, una gran sanitarista, pero que tampoco pudo poner en funcionamiento la comisión, no se constituyeron o no funcionan. Por lo cual... O sea, no tenés un resorte a quien presentarle un proyecto, básicamente. Efectivamente. Mi pregunta de si es seria la discusión de la dirigencia política es una pregunta ociosa, porque la dirigencia política no está discutiendo, no lo está conversando. O sea, no se ocupa. Sí, me quedé pensando tu pregunta, Edi, y la realidad es que no es seria. No es seria y los números lo van mostrando. Y lamentablemente pagamos todos con los adultos mayores, los trabajadores en relación de dependencia, los autónomos, los monotributistas que están librados a su suerte. Realmente no es serio. Lo más lúcido que le escuché a la ministra desde que asumió a Batakis fue decir, bueno, no se puede pelear a los precios solo con la Secretaría de Comercio Interior, que era un discurso que se venía escuchando Paula Español, Feletti, ¿no? Parecía que la guerra contra la inflación solo se iba a dar con precios cuidados y cortes cuidados. Por lo menos la ministra reconoció esto. Ahora, de ahí en adelante, hemos visto nuevamente al ministro Scioli juntándose con los mismos supermercadistas que se juntan cada gobierno que asume en el área para decir lo mismo. Casi para rogarles que hagan algo. Es implorarles, por favor, que las góndolas no estén vacías. Esa es la política. Se habló esta semana en la conferencia de prensa de defensa de la competencia, lo dijo Batakis, el tema de... También es cierto, es un mercado donde tenés un área de lealtad comercial, de defensa de la competencia, donde deberías ver que no existan oligopolios, monopolios. Estamos en una situación en donde también en algunos sectores haya que
debería haber alguna regulación del Estado, haya que intervenir, pero no para controlar precios, sino para saber si en realidad no es un mercado sano o saludable. Mira, la Argentina tiene una ley de defensa de la competencia moderna, que se sancionó en el año 2018 y que está en línea con lo que pide la OCDE. O sea, en ese marco tenemos una legislación de avanzada. Por supuesto, como suele pasar en la Argentina, tenemos hermosos textos legales que después no se cumplen. La ley de defensa de la competencia crea un tribunal. El tribunal estaba listo para ser designado por proceso de selección transparente y este gobierno, cuando asumió, lo tiró todo para atrás. En la conferencia de prensa que vos bien decís, la ministra presenta lo que parecería un paquete de medidas para luchar contra la inflación. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sirve para vigilar mercados y generar mejores condiciones de competencia para que los consumidores tengan mejor oferta. Pero no es una herramienta efectiva de lucha contra la inflación y con la suba de precios que nosotros tenemos, porque sus procedimientos son muy lentos. Se abren investigaciones, se lleva mucho tiempo, descargo a la otra parte, análisis. Claro, vos fíjate que en los últimos años el gran tema que resolvió la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en la Argentina fue la desinversión de los bancos en Visa. Que fue un gol, ¿eh? Realmente fue... Ahí había un tema había también por la tasa 14 de bancos interés. que eran los dueños de la tarjeta Visa, entonces estaban Tenían de los dos acuerdo lados del con los mostrador. Bueno, ese proceso saneó ese sector de la economía, pero llevó mucho tiempo llegar a esa conclusión. Lo mismo para cualquier otro área que vos quieras impulsar. Y si vos crees que la inmediatez que necesita la lucha contra la inflación, la defensa de la competencia te lo va a solucionar, sería otro nuevo No es error. por ahí. A Carlitos. cualquiera de los dos, Fernando, Eugenio, buenas noches. ¿Cómo impactan estos números con respecto a mañana comienza la famosa inscripción para el subsidio a la energía, tanto al gas como a la electricidad? Estos números que se elevan mes a mes, ¿cómo impacta para las personas? Pues estamos viendo no le quiero bajar el precio, pero un autito de clase media baja, que es un Gol, hoy te convierte en una persona casi de nivel alto, según la diferencia en los sectores. ¿Cómo impactan estos números, sobre todo en la energía que va a aumentar? En cuanto al sector, es muy probable que si logra hacer el trámite, Claro, primer gran tema, Claro. pueda permanecer con el subsidio. Ahora, ¿cuál es el problema? El subsidio de aquel que tiene una jubilación mínima le sirve de la puerta del departamento para adentro, porque los gastos comunes de quienes viven en edificios, que son muchos, en realidad van a contener ese aumento a nivel de calefacción, a nivel Claro, si hay de servicios centrales que quedaste afuera. Exactamente. Y hoy el jubilado, es más, lo que vemos en los últimos años, 5 años a esta fecha, una enorme cantidad de ejecución de inmuebles por falta de pago de las expensas. Ahora, comunes, ¿no es muy bien vos cierto? señalás una cosa, porque hay que tenerla muy en cuenta. Esto es nuevo, empieza a regir, como bien Mañana. nos dice Carlos, Sí. mañana. Siempre y cuando se logre hacer el trámite, porque en el sector del que vos hablas, que son la tercera edad, los jubilados y pensionados, hay menos acceso a internet, menos destreza para manejar esas cosas, y si no, habría que presentarse personalmente para hacer el trámite. Sí, y vamos a generar ciertos resortes de ayuda y demás, pero sabemos siempre que hay una gran cantidad que no acceden, porque es más, y esto lo puedo explicar con mayor precisión, primero que ya está corriendo el aumento, Sí, 1 de junio. desde el 1 de junio, y segundo, que se supone que quien no hace el trámite no preserva el subsidio. claro. Entonces, ahí que hay una inversión de la prueba. Perdóname que te interrumpa, pero me parece que es un tema central para subrayar desde Claro. los medios con vista a mañana. Sí, sí, porque mucha gente va a Todos, decir, yo lo quiero todos mantener. tienen que hacer el trámite si quieren mantener el subsidio. Bien. No es que acá hay Claro, gente claro. que ya no lo tiene que hacer porque yo ya lo cobraba o ya me venía en la factura. Claro. Que lo Subsidio. quieras Y aparte de mantener. los Es barajar mecanismos y dar que de nuevo dispongan todo para los esto. jubilados, la familia, los hijos, los nietos. Pero que lo quieras ayudar mantener no te a- asegura que lo Claro, que lo mantengas. hagan. Después va a No, ser tenés el que Estado acompañar quien la decide. documentación Claro. y va a haber uno o unos funcionarios que discrecionalmente van a resolver si te corresponde o no. Sí, porque no Todo pueden esto para entrar 14 millones de usuarios que quedan comprendidos en esta operatoria que se supone, según Sí. dijo la portavoz, va a estar resuelto el tema para que en agosto esto impacte. Lo cual yo no quiero pueden ser entrar a agorero, los datos impracticable. De AFIP, digo, secreto bancario. Vos no secreto te dan los fiscal. números. No te dan los tiempos, Los tiempos, Edi, no los te dan números los de los tiempos. tiempos, digo. Estamos a 15 de julio y pretenden que en agosto 14 millones de personas tengan normalizada su situación en relación al subsidio, con extensión nacional,
con los supuestos que decíamos. Va a haber usuarios que van a tener que ir a una oficina del ANSES que se van a habilitar para esto, o a las oficinas comerciales de las prestadoras que se deberían habilitar para esto. Vamos a ver cómo las tratan, si las reciben, si las abren. Con lo cual, yo no creo que en 15 días semejante volumen de información pueda ser gestionado, evaluado y definido por funcionarios que no sabemos quiénes son, en un área que acaba de cambiar de responsable. Hay un secreto fiscal en Argentina y un secreto bancario, con lo cual desde el punto de vista del patrimonio no debería ningún funcionario poder tener acceso para chequear si esa persona es, por lo menos, qué nivel de volumen bancario maneja o qué tenencias tiene. Es un poco extravagante la forma que se ha presentado. Lo concreto es que sí hay que hacer algo con los subsidios, pero intentar que se direccionen a quienes más lo necesitan y tampoco generar esta situación en que algunos jubilados tengan esta problemática para poder pedirlos. Mira, Marcela, al día de hoy hay muchos jubilados que no están cobrando su haber porque no pudieron demostrar que están vivos, porque no pudieron hacer el trámite de fe de vida. La fe de vida. Que es una cosa precolombina, cuando no existía internet, cuando se cobraban meses que no habían sido declaradas las defunciones, etc. Hoy se aprieta una tecla en el registro de defunciones y se suspende. Bueno, sí, datos biométricos. Exactamente. Bueno, eso lleva a que muchos tengan retenido su haber y no lo están cobrando, hay que hacer un trámite administrativo de meses. Imaginemos esto. Nosotros cuando surgió el tema de esta segmentación y demás, hicimos la consulta ANSES. Si ustedes tienen los ingresos de los jubilados y de todos los asalariados, es decir, hay una presunción de aquellos que no pueden acceder a perder ese subsidio. Y nos dijeron, pero bueno, como es el núcleo familiar a tener en cuenta, claro, es decir, no sirve el dato que tenemos. Por lo cual, ahí yo quiero ver cómo se va a tomar ese criterio del núcleo familiar, ¿no es cierto? Bueno, obviamente es un tema que tiene mucha tela para cortar, así que seguramente los vamos a convocar a ambos, porque además, lamentablemente, la triste noticia es que la inflación de julio vuelve a ser alta. Así que esta charla, lamentablemente, la vamos a volver a tener sí o sí en un mes. Gracias, Eugenio. Gracias, Fernando. Gracias, Marcelo. Mira, respecto a los números, lo que da el acumulado de inflación al día de hoy, nivel general, es el 36%. Sí. Bueno, los reajustes que han tenido los jubilados a junio, que fue el último reajuste, es el 27%. Todo dicho. Tareas por hacer y pendientes en esta sociedad. Gracias a ambos por haber participado para que sepas. Y éramos pocos, lo dijimos, y vinieron los Pumas. 4 Pumas sueltos en Villa Gesell. Estamos cubriendo la noticia y también nuestro compañero Carlos Estrioni tiene información desde acá. Adrián Mauchi, ¿cómo estás en Gesell? Buscando a mi amigo el Puma. Equipo, aquí estamos buscando al Puma y estamos, claro, bajo la lluvia ahora. Hace minutos volvió a comenzar un operativo en la zona céntrica de Villa Gesell porque no está bien claro si era un Puma, si eran 4, como decía, si eran 2. Por eso están terminando de hacer algunos operativos. Y estamos con un especialista que lo vamos a sumar cuando ustedes me digan a la charla, que él es... ¿Qué es un etólogo, pumólogo? Especialista en comportamiento animal. ¿Cómo se Alan denomina? está con nosotros. Alan Gamiji, ¿cómo Hola, estás, Alan? Alan, Gracias ¿cómo por andás? acercarte. No, por favor, gracias a ustedes les agradezco para poder dar un poco de información un poco más acertada o correcta con toda la... Alan, difusión antes que hubo nada... todo el día, que si eran... Sí. Antes que nada, Alan, ¿vos sos especialista en qué? ¿Sos zoólogo? En comportamiento animal. Trabajo, digamos, he trabajado en los zoonosis para capturar animales agresivos y bueno, trabajé mucho tiempo con el tema de comportamiento de fauna y animales domésticos. ¿Y es un tema de comportamiento animal que haya pumas en Villa Gesell o es un tema de comportamiento humano? Y es una interacción constante, ¿no? Claramente nosotros estamos expandiéndonos cada vez más y eso conlleva a que tengamos eventualmente algún tipo de encuentro con algún animal salvaje. Y eso hace también que cambien y modifiquen estos desplazamientos o estos comportamientos de estos animales. Por o sea, eso vos nos estás diciendo en la que... expansión que se va haciendo... Vos nos estás diciendo que el traslado, la llegada de estos animales a Villa Gesell fue por vías naturales. No son por vías, digamos,
Sí, ahora entiendo un poco el concepto a que quieren ir. Sí, se estuvo diciendo ¿Y lo como que trajo, era lo trajo un animal, alguien mal hecho digamos, o vinieron solitos? Claro, bueno, no, eso queda completamente, por el momento, no hay evidencia concreta para poder afirmar y decir que era un animal que lo tenía alguien. Imagínense en que algún tipo de sonido en la zona se tendría que haber escuchado y por lo general no hubo. Pero entonces, perdón, sí, porque es como son raro nativos de que haya Gesell. aparecido acá. ¿Alguna vez Son nativos de la hubo- provincia de Buenos Aires. pero hubo alguna vez en la zona de Claro, la no. costa, se vieron Sí, hay este tipo de presencia. animales? Hay Ah, presencia. Perdón el desconocimiento, nunca me había Hay pasado ir a la presencia. costa y Claro, yo encontrarme pensé con un que los puma, pumas entonces, estaban más para yo el lado de también la pensé sierra, lo la mismo, Sierra de Tandil, claro. Balcarce, Azul, Sierra de la Ventana. No, de hecho, claro, no. Bueno, en esas zonas se encuentran también y también si van para el lado de Mercedes, Luján, toda esa zona también, digamos, hay serios conflictos entre ¿Y qué la hacemos si ganadería y nos los animales encontramos con un salvajes. puma? Yo voy caminando y veo un puma. Ay, qué lindo el pichicho. ¿Qué haces? ¿Qué Y tenés que hacer? esa es la gran pregunta. La realidad es que, digamos, depende de las circunstancias en la cual uno se encuentre, va a tener que tratar de no gritar, de no salir corriendo. Supongamos que no estamos ni de- alcoholizados, que en lo estamos en nuestro posible. sano juicio. Te quedás quietito, te vas marcha Claro, atrás, bueno, ¿qué haces? es que es un... Claro, vas marcha atrás sin dar la espalda, tratar de buscar un refugio lo más ¿Por qué próximo sin dar la posible espalda? para poder Contame que me ocultarse. interesa esto del comportamiento animal. Es fascinante. Claro, todo este por lo tema. general, digamos, el salir corriendo implica que podría llamar la atención del individuo y este individuo, digamos, por miedo, por localizarse en una zona que no es habitual, puede salir, digamos, se asusta y en defensa puede salir a lastimarnos, ¿sí? Pero es digamos, lo que hay que entender que no es un animal que va a venir a atacarnos porque sí, sino que se gesta sea, netamente no te por va a venir encuentros no te va a venir a donde comer. el animal se encuentra... No, por supuesto. Hay Pero- que, digamos, tratar de entender cómo funciona bien esto, porque si no lleva a que mucha gente por ahí tome por manos propias el caso. No, y- ¿cómo vamos a hacer Alan, justicia por claro, mano por propia? eso- Estamos gente que- locos. No. Por eso lo bueno Claro, es por favor. poder Y es consultarlo más, con un experto. ¿Sabés qué? Estamos en contra de los cotos de casa. Yo por lo menos lo digo todos los días que puedo. Claro. Como comunicadora social yo estoy en contra de eso. De ninguna manera. Pero me apropio de esta situación, de tu conocimiento, para tratar de entender este tipo de animales, cuando pueden estar en alerta, porque no es una zona en la que suelen estar, si uno se enfrenta, uno tiene que hacer lo más discreto posible. Retirarse, no dar la espalda y ser discreto. Porque aparte nos venden en todo el país y tal vez alguien que está en la sierra, en donde Claro, puede en haber el monte. un encuentro más natural, no tanto en la costa bonaerense, nunca había pasado, por eso es noticia. Claro, Está buena la herramienta ver. que nos das. Claro, no, tal cual, porque de hecho, de por sí, digamos, cuando uno va a un ambiente natural, de hecho, digamos, en un parque nacional, tienen al guía o al guardaparque que les está indicando qué tipo de especies puede haber en la zona y cómo enfrentarse ante determinadas situaciones. Pero vuelvo a insistir, cuando hay mucha presión, digamos, de nosotros en cuanto a la extensión de terreno por parte Y sí. sea de ganadería, Les vamos, desarrollos urbanos, lo les que vamos sea, ganando lugar. claro, va a empezar a haber estos conflictos. por supuesto. Puede- Claro, es que no hay haber- lugar y bueno, empiezan a desplazarse a lugares que no son habituales. Alan, ¿puede haber incidido? Digamos, no le sirve de nada acercarse un puma acá. ¿Cómo? A eso iba. ¿Puede haber incidido, aunque ya pasó un poco de tiempo, los cambios de actitudes de los humanos durante la pandemia para que este tipo de animales se acerquen más a zonas urbanas? Hoy ya lo dudo un poco porque realmente ya se reactivó bastante la circulación de, digamos, de personas, de vehículos. De hecho, se ve un claro conflicto entre las rutas que a veces no se respeta los límites de velocidad y encontramos mucha fauna muerta al costado de la ruta. Te digo, me están llegando un Digamos, montón en de la pandemia lo que mensajes sucedió que al estar... de gente que dice, en La Lucila, Claro, bueno. en Mar Chiquita, vimos, es habitual. Bueno, gracias a los nativos de estos lugares que nos van contando esto. Por eso está tan buena esta nota. Claro. Porque vos nos ayudás a entender cómo nos tenemos que comportar, que no es agrediendo al animal de ninguna manera. Y si me permitís, Alan, te quería hacer una pregunta. No, porque hoy, totalmente. hoy, ¿cómo te va, Carlos? Te Sí. saluda. Hoy lo escuchaba a Adrián Mauchi trabajando todo el ¿Qué día tal? desde ahí, que contaba, está bien, no te va a ir a atacar, pero se suspendieron las clases en 10 colegios y piden no Sí. sacar a las mascotas, resguardar a las mascotas y no dejar a los chicos
chicos en la calle solos. ¿Por qué es esto? Claro, bueno, a ver, yo como, digamos, no sé, si fuese jefe de seguridad, yo tengo que resguardar la salud pública de toda la zona. Fueron muy correctas las indicaciones que se dieron porque, en definitiva, vamos a suponer que fuese cierto que habría más ejemplares, yo tengo que tratar de rastrillar y encontrar un animal que tiene como característica, tiene un plano horizontal y vertical, o sea que es un animal que trepa, que se desplaza, como les digo, verticalmente y horizontalmente. Entonces yo tengo que rever toda la zona y tratar de achicar cualquier factor que me haga interferencia en la búsqueda de ese animal. Para Alan, poder ¿y de qué se resguardarlo. alimenta un Aparte, puma? Tampoco es que fue mucho tiempo. ¿De qué se alimenta un puma? ¿Hola? ¿De qué se alimentan? Exacto. Claro, bueno, acá en la zona se puede alimentar digamos, de carpinchos, roedores, coipos, sí, algún que otro ahí ñandú que anda dando vueltas, Entonces, alguna que Alan, otra vaca. Sí, entonces, puede llegar a Alan, pasar. Sí. los chicos y las mascotas, por una cuestión de tamaño, son presas más a las que podría estar más predispuesto un puma. Claro, no, en realidad no, porque digamos no tiene como digamos, esta clase de individuos de por sí no tienen como característica ir a comer humanos, ¿sí? O sea, no les llama la atención eso, no. Si bien entramos dentro de una cadena alimentaria, pero no es una característica de estos individuos venir a comerse a un humano. Por eso, digamos, también hay que cortar un poco con esa imaginación y entender que es un bicho que con desconocimiento llegó a esta zona, hoy se fue por la zona sur, entró en pánico el animal. Es como entraríamos en pánico si lo vemos. O sea, es pánico de un lado y pánico del otro. Pero no es que nos viene a comer o está buscando alimentación. Hay una presión, digamos. Última Sí. pregunta. ¿Todavía no tienen identificados cuántos animales son? Si son 4, si son 2, si son cachorros y Sí, una pareja no, adulta. a ver, hasta ahora... Claro, no. Hasta ahora, por las filmaciones y los hechos y la evidencia que hay, es un individuo, porque todos los registros fílmicos y fotográficos que hay identifican que es un solo animal y que hasta el momento fue el que se fue por zona sur, que sería yendo para la reserva del Faro. Así que por lo pronto es un solo individuo, se está rastrillando muchísimo la zona, van a seguir rastrillando y monitoreando para poder dar y brindar tranquilidad a la gente, pero hasta el momento es uno solo. Digamos, no hay indicios de que hubiera otros más. Perfecto. Entonces, No, estamos digamos, esto hablando... no quita que se siga haciendo un procedimiento. Estamos hablando de uno, va a seguir siendo noticia, por lo menos hasta que lo encuentren. Muchísimas gracias, Alan, y muchas gracias a Adrián por el móvil. No a ustedes. Un abrazo, gracias. Alan, gracias, chicos. Tenemos que compartir una triste noticia. El fallecimiento de Ivana Trump, la ex esposa de Donald Trump, fue él, desde su red social, que confirmó que su ex esposa y madre de sus hijos había fallecido a los 73 años y sin por lo menos tener una causa prevista, falleció. Estamos trabajando en este momento en el área, en la zona donde vive la familia, para tratar de ver y de entender qué fue lo que sucedió con esta mujer que durante tantos años compartió la vida con uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, fue parte de los delirantes, de las delirantes muestras públicas antes de que Trump fuera presidente. Bueno, no hay dudas de que casi una vida entera, hasta que en 1992 ambos decidieron divorciarse, ¿no? A raíz de un romance de Trump con Marla Meltz. Y en los 80 y los 90 una pareja recontra fashion. Y sí. Luis. Así es, Eddie, Marcela, muy fashion la pareja. Ahí estamos en el Upper East Side de Nueva York, en la zona del Central Park hacia el este, que es la zona más elegante de Manhattan, por donde la niñera tenía la casa, ¿te acordás de Nani? Sí, Esa hermosa casa, zona. esa zona, por ahí, por esa zona para que nos ubiquemos. Eso es cerca del Museo Metropolitano de Nueva York, verano. Y fíjate que estamos en vivo y está bien de día, porque bueno, en el verano el día en Nueva York, que está tan al norte, se prolonga bastante. Ahí la vemos. Ivana Trump era checoslovaca, esquiadora, muy joven, intentó ser miembro o parte del equipo olímpico de esquí de su país. Como no pudo, emigró y anduvo dando vueltas, terminó en Canadá
en Montreal, en Montreal, y ¿No ahí... ¿No emigró por política, por Sí, la llegada del comunismo a según Trump, Checoslovaquia? sí, huyó del comunismo, decía. Pero ella dice que por no haber sido elegida, eso está en la biografía de ella, salió de Checoslovaquia. Van a saber bien la razón de fondo. Pero terminó en Canadá reclutada por una agencia de modelos muy importante. Y cuando, si se acuerdan, los historiadores del deporte, las Olimpiadas de Montreal, se promocionaban en Nueva York. Y entonces la ciudad de Montreal mandó unas modelos canadienses o de Montreal a promocionar las Olimpiadas en Nueva York. Y dice Ivana en sus memorias, o contaba Ivana, que la primera noche que estaban allí en Manhattan, fueron a un restaurante de moda y estaba el joven y apuesto Donald Trump de aquellas épocas. Bueno, gran charla, y a los 9 meses o 7 meses, algo así, ya estaban casados. Es decir, un amor rápido, se casó y no fue una rubia linda solo acompañante, fue crucial en la carrera casi, yo te diría, meteórica de Donald Trump. La tenía casi como asesora. Como asesora. Bueno, casi, la madre de sus 3 hijos, ¿no? La madre de sus 3 primeros hijos. ¿Se sabe algo de la causa de la muerte? Porque 73 años es joven. Paro cardiorrespiratorio, dicen. El tema es el motivo de eso. Murió de un paro cardiorrespiratorio en su casa y la encontraron muerta ya. Ya la encontraron muerta. Ahora, un elemento, un factor esencial en el crecimiento de Trump, en las primeras etapas de Trump, ese Trump que vemos o que se ve allí, el Trump joven, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Ay, mirala a ella en todo su esplendor, look muy 70, ¿no? Acá. Muy. Acá era esa etapa, esa colación de que lo pescaron justo con... Ustedes se acuerdan, ellos se separan porque los pescan esa es Marla Maples. Esa, claro, no es ella, Esa es la amante. La amante de Trump, que luego se transforma en su segunda mujer. Exacto. Ella después se casa 2 veces, creo. Trump tiene 3. Ha tenido 3 mujeres. Esta es Marla. 3 claro, esposas. por eso, esa es la amante. Esta es la que vemos ahí en las fotos de la pantalla a la izquierda. Son Ivana. Y la otra es con la tercera en discordia, con quien termina casándose. Pasa 6 años casado Trump y tiene una hija que se llama Tiffany. Con la primera tuvo 3 hijos, los que conocemos, ¿no? Donald hijo, Eric e Ivanka. Varios de ellos dedicados casi a la política o ahí, merodeando entre las mismas actividades que hace el padre. Y después la tercera mujer, que es la que fue la primera dama de los Estados Unidos, Melanie, también de Europa del Este, eslovena. Se ve que Trump tiene alguna obsesión, predilección. Ahora, Ivana, 15 años mayor que Marla Maples, la segunda. Y ahora, Melania, 20 años menor que Ivana. O sea, Trump iba como buscándose mujeres más jóvenes. Siempre más jóvenes. Siempre más jóvenes. Bueno, de hecho, la primera dama de los Estados Unidos de los últimos años, del gobierno anterior, la de Trump, era muy joven para la edad de él, ¿no? Para estar al lado del presidente. Pero siempre un du rol parecido, sí, ¿no? siempre parecidos, modelos, europeas del Este, le gustaba mucho ese... Siempre fue Trump tan excéntrico, vehemente, efusivo, siempre lo fue. Políticamente incorrecto. Sí. Él no... brutal a veces. No puede... Sí, brutal. Vos pensás que se hizo famoso por el programa de televisión donde despedía gente. Algo muy norteamericano, por cierto. Aquí en Argentina no se entendería que uno se hace famoso por despedir gente. You are fired, está despedido. Una frase que dicen los que entienden de capitalismo, que es la que hizo grande Estados Unidos. No, estás contratado. La posibilidad de despedir permite contratar. Ese es lo que te dicen. Porque en la vereda de enfrente se puede conseguir exactamente trabajo. Rápido y podés entrar y salir rápido del mercado laboral. ¿Y va a ser presidente de vuelta Donald Trump? Los trumpistas dicen que sí, que es altamente probable, porque por un lado Biden es Biden, con todo lo que significa eso, y la economía, así como alguna vez Clinton dijo, es la economía, estúpido,
Bueno, la economía anda muy mal en los Estados Sí, Unidos. la imagen política de Biden es muy débil. Es muy Porque débil. Tuvimos otros presidentes con el mismo color político, pero muy débil en cuanto a la percepción pública. Muy débil. Tiene ciertas salidas de un señor grande, Sí. y eso caricaturizado, ¿viste? En las redes sociales, da flojito. A veces se le dificulta la salida. Se le incluso, dificulta ¿no? la salida, a quién saludar, saludaba a alguien invisible o qué sé yo. Por un lado, y por otra parte, lo paradójico es que su competidor, Trump, tiene casi la misma edad. Ahora, lo trata de viejo. Pero con una energía que lo duplica. Tiene 76 Donald y Biden tiene 79. ¿Cuánta diferencia, no? Claro. O sea que Estados Unidos, el país Jovencito, más pero- poderoso del mundo y más moderno del mundo, puede llegar a tener una competencia entre dos octogenarios para la Sí, próxima adultos elección. mayores, Y pero ya lo bueno, tuvo. con diferencias. Ya la tuvo, La fue tuvo. la del año pasado. Sería Claro. la reelección de Biden contra el intento de vuelta de Donald Trump. La familia Trump emitió un comunicado al respecto. Los hijos, ahí lo tenemos, es muy triste informar a todos los que la amaron, que son muchos, que Ivana Trump ha muerto, ha fallecido en su casa en New York City, en la ciudad de Nueva York. Fue una maravillosa, hermosa y sorprendente mujer que vivió o que siguió una muy Una- dejó una grande vida e inspiradora vida. Inspiradora. Y sí, la verdad que sí. Nuestro orgullo y felicidad de ser sus tres chicos, Donald Jr., Ivanka y Eric, sus tres hijos. Ella estaba muy orgullosa de ellos, de los hijos, y así como nosotros estamos muy orgullosos de ella. Comunicaciones que no se dan por Twitter porque está cancelado ahí Trump, ¿no? Está cancelado Trump, exactamente, está cancelado Trump. Pero tiene una cuenta ahora que es el Real Donald Trump. Sí, y descansa en paz. Sí, pero no es Twitter. Ivana, me parece que es otra Instagram, red ¿no? social. Es Instagram. Bien. Ahí la vemos, mira, Ahí la vemos. esa es la esplendorosa Sí, increíble. Trump Tower, ¿no? Creo que debe ser, no sé si es, que es el edificio en el que ella participó en la construcción. Ellos fueron símbolo, Luis, de lo que se llamó los nuevos ricos de Estados Sí, Unidos, sí, porque y tenían muy toda esa estética opulenta, pomposa. Muy opulento. Acá le diríamos muy medio 90, grasa, ¿no? Muy opulento. Muy 90 para opulento. Mira, nosotros. ahí está, Nosotros eso 90 es para ellos típico. 80. Dorado. La Trump Tower, la famosa Trump Tower de la Quinta Avenida y 56, a media cuadra del Consulado Argentino, donde están todas las joyerías más caras del mundo, etcétera, ahí en la Quinta Avenida. Ahí Trump construyó un edificio muy dorado, y el penthouse, 2 pisos gigantescos con vista al Central Park, etcétera, eran los pisos de Donald e Ivana. Y Yo ahí la veo en hacían esas fiestas. fotos en la juventud y la veo tan bonita, tan parecida a Karina Rabolini. ¿Viste Sí, ese ¿no? look Tiene. que se Es el traen, look, se es han el look, importado? sí, de Sí, Karina muy bonita. Rabolini, sí. Donald heredó 300 millones de dólares más o menos. El padre, en realidad no heredó, el padre dejó 300 millones de dólares, es lo que se calcula. Para Donald y 2 hermanos, una hermana y un hermano. Según dicen, recibió un poquito más de esos de lo Se que le quedó tocó a con los algo que hermanos. no le Y tocaba. él se vanagloriaba de haberlo multiplicado a 9.000 millones. Pero muchos dicen que era una exageración, que Trump nunca tuvo más de 3.000 millones, según dicen. Esto mirá lo que es su lugar en Palm Beach. Se llama Mar-a-Lago, que ahora es un club de golf. Cargadito. Él tiene una casa. Es un poquito cargadito el lugar. Uno de los clubes de golf más caros del mundo. Y se transformó casi en el epicentro del mundo en algún momento, porque si vos querías hablar con Trump, arreglar algo con Estados Unidos, tenías que ir ahí. Mirá lo que es Mar-a-Lago. Es una construcción que fue, Qué hermoso. sí, fue cedida por una familia muy millonaria de la costa este. Los ricos de la costa este tienen casas en Palm Beach, los muy ricos, las familias muy ricas, que es un poco al norte de Miami, 100 kilómetros al norte de Miami. Esta era una casa lujosísima Bien. de una familia que Castillo. se la dona al gobierno de Estados Unidos. Y era un clavelín para el gobierno de Estados Unidos. Era un Una familia muy rica norteamericana que se la cede
al gobierno de Estados Unidos esa casa. Sí. Un clavelín. Un clavelín, digo. Que me gusta esa palabra. Era un clavo. Un clavo. Un clavo. No servía mucho. Entonces, el gobierno la vende y la compra Trump hace muchos años. Y la transforma en club de golf. Un personaje bastante distinto al grueso de la dirigencia política prototipo de los Estados Unidos. Absolutamente ¿no? exótico. Más conservadora, más aplacada. No pobre, pero no tan Absolutamente ostentosa. exótica, y por eso se lo consideró en la tierra de las oportunidades el outsider. El outsider norteamericano tenía que ser exótico y rico como Trump. Bueno, gracias Luisito por darnos Completísimo, estos Luis contextos Rosales. tan de fama, ¿no? Como digo, sección fama. Sí, Fama, porque esto es fama, es casi una realeza Claro que que no sí, es, ¿no? Porque claro en que Estados Unidos la realeza no existe, pero Realeza la de la realeza plata. de la plata, Realeza de la Show me the plata. money, baby. del dinero. Bueno, acá tenemos lo nuestro, Eddie. ¿Qué te trajiste hoy? Tenemos lo nuestro. No, nos vamos a meter en 2 semanas donde doy por hecho que 2 series que se estrenan, una el 17 y otra el 26 de julio, la de María Marta García Belsunce por Laura Novoa, va a ser la protagonista, y Santa Evita, el libro de investigación histórica de Tomás Eloy Martínez, Evita por Natalia Oreiro. Nos vamos a meter, yo digo que en 2 historias que hablan de nosotros, más que de las protagonistas y de las situaciones. ¿Por qué? Porque son 2 mujeres, son 2 tragedias, son 2 emblemas que permiten explicar un país que es marcado por, a ver, ahí está, llegó Julio Bárbaro al programa, y después por ahí podemos hablar, un país marcado por un lado por la necrofilia, o sea, este apasionamiento por la muerte y por los muertos, la historia del cadáver de Eva Perón, que es lo que trata la serie que se va a estrenar el día del nuevo aniversario, 75 años del fallecimiento de Evita. Es escalofriante lo que se hizo con ese cadáver y cómo marcó a fuego toda nuestra historia y toda nuestra, idiosincrasia política, diría yo, por lo menos hasta 1983, cuando terminó la dictadura y empezó la democracia que tenemos hasta ahora. Y María Marta García Belsunce, que no tiene nada que ver con la política, pero sí es un personaje que nos permitió mirar hacia un sector acomodado de nuestra sociedad, aristocrático, a sus conductas de vida, pero ante todo una muerte nunca esclarecida, que está abierta ahora una vez más en una tercera etapa de un juicio donde se está buscando otro culpable que no se encontró cuando se creía que el culpable había sido su viudo, su marido. Estamos hablando de un país donde la política no da pie con bola, y estamos hablando de un país donde la justicia es la institución menos prestigiosa de nuestra sociedad, según todas las encuestas que se ocupan de estas cuestiones. Por eso digo que en la exploración de estas series va a estar una exploración de nosotros mismos, de nuestra propia sintonía con lo que somos como país, como sociedad, como constructores de una democracia y de una institucionalidad que no nos viene dando los resultados que esperamos. Lo más chiquito y lo de actualidad, porque esto es un programa periodístico, Carlos Estrione, mañana empieza, el juicio ya empezó, el de María Marta García Belsunce, pero mañana empieza concretamente, ya empieza el desfile de testigos. Sí, exactamente. Técnicamente mañana comienza a casi 20 años del asesinato de María Marta García Belsunce y no puedo estar más de acuerdo con vos, Eddie. Lo cubrí en su momento, pasé días y días en la Puerta del Carmel y este caso encerró absolutamente toda la... el morbo como enfermedad, digo, de una sociedad que, como la nuestra, estábamos detrás de un caso de una familia de doble apellido que vivía dentro de un country. Se tejieron las más diversas y disparatadas teorías con respecto a cómo había muerto y quién había matado a María Marta García Belsunce. Rápidamente se habló del cártel de la droga, de una deuda de juego, se habló de una interna familiar gravísima. Bueno, la justicia tiene ahora la posibilidad, a partir de mañana, de cerrar uno de los capítulos más tristes, vamos a decir, de su propio rol. Porque primero, lo decíamos ayer, encontró un culpable y 7 años después tuvo que decir no es este el culpable y tuvo que excarcelar a Carlos Carrascosa porque nada tenía que ver. Mañana comienza la rueda de testigos y rápidamente van a haber un par de testigos muy importantes. Sobre todo, obviamente, los cañones están apuntados a Nicolás Pachelo, este personaje oscuro también de la vida del country,
porque, a ver, una de las pruebas que tiene la justicia son varias. El fiscal mostró una bala por cada una de las pruebas que iba a mostrar. Nicolás Pachelo, hay un testimonio muy importante de gente que al día siguiente de que María Marta, para todos nosotros, había aparecido muerta, al día siguiente Nicolás Pachelo, en una estación de servicio, entró a las 7 de la mañana y preguntó, ¿ya se sabe quién la mató? Comienzan estos testimonios a partir de mañana. Hablamos de justicia y hablamos de justicia, que esto del funcionario que no funciona, justicia que no funciona. Se está cumpliendo también un nuevo aniversario de AMIA en los próximos días. Otra de las grandes tragedias, tal vez la más grande, que hemos sufrido como sociedad y que no tiene conclusión todavía. Lo mencionaba porque ya está sentado acá con nosotros a Julio Bárbaro. Gracias, Julio, una vez más por estar. Yo decía, y te vi inmediatamente porque digo, esta pregunta es para Julio, ¿necrofilia y fracaso nos definen de alguna manera? Lo del fracaso no siempre, digamos. Primero, Tomás Eloy Martínez es importante, porque es un hombre que tenía una mirada lo más cercano a lo objetivo, digamos. Vos fíjate que es toda una historia cuando le va a hacer la entrevista a Perón y cómo termina un diálogo distinto. Ahora, no, el fracaso tiene 45 años. Yo tengo 80. Me crié en un país exitoso. Mi viejo era colchonero y tuvo 3 hijos y fuimos a la universidad. O sea, eso era éxito. Después vino el fracaso. 45 años de fracaso. Yo fui parte, es como una muletilla que digo, totalmente, fui diputado en un país con un 4% de pobreza y 6.000 millones de dólares de deuda. O sea, no es la historia del fracaso. Es decir, con Irigoyen fue un recupero, pero también, yo te diría, hasta con Lanuse era un país digno. Mirá lo que te digo, con Onganía, que Gerbacena crecíamos al 7% anual. Entonces, no digamos el fracaso de siempre. El fracaso tiene un tiempo. Y ese tiempo está muy delimitado. Son las últimas 5 décadas. Y están muy ligadas, bueno, a una dictadura salvaje, pero a 40 años casi. Sí, sí, a un fracaso del ¿no? peronismo esencialmente. En nombre del peronismo se hizo pedazo lo que se tocó. Y después hay como que revisar el Pacto de Olivos, ¿viste? Que parecía la gran unidad nacional, terminó en un cachivache que nos dijo. Ahora, cuando vos ves que hay una sociedad donde, yo voy por la calle, ustedes más que yo, donde el odio lleva a que irá presa, te dicen, o irá preso, o sea, hay 2 facciones desesperadas para que vaya preso el jefe del otro grupo. Esto es una enfermedad, porque si va preso te resuelve el odio, pero no la crisis no te saca de ahí. Esto es grave. O sea, pacificar es la política, no es la economía. Para ir economía estamos en quiebra, porque el tema central es la pacificación. No, porque acá hablamos de la política y hablamos de la justicia, porque Totalmente. estamos hablando de un caso, un crimen común, digamos, Sí, sí. de nunca no resuelto resolución. y que vamos a una tercera etapa del Fue un juicio. preso un Y yo inocente, decía, además, ¿no? mira, En el claro, medio. pues fue preso En el 7 medio. años años. inocente. Julio, acá estamos con Luis con un punto que me parece que vale la pena analizarlo, que es una propuesta de Lula da Silva sobre este mundo nuevo y descabellado que nos toca transitar, en donde lamentablemente hay una guerra que todavía está en andas, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, y una propuesta de Bolsonaro, no Lula, Bolsonaro, de hacer una reminiscencia a cómo se sobrellevó Malvinas para proyectarlo a esa parte de la región. Sí, Marce, ¿cómo anda, estimado amigo? Nos vemos los viernes. Sí, nos vemos los viernes. Y coincidimos en un mismo restaurante, grupos de amigos diferentes. Ah, ¿quieren contarnos alguna En infidencia? una pizzería, ¿Qué los comen? viernes. Pizza. Una pizzería que el fondo Mirá de la vos. pizzería hay de todos los colores políticos. En Hay todas una las- mesa Aquí los radical. viernes. Sí, exactamente. Ah, o Muy sea, bien. son estos, como decíamos, los quinchos. Sí, los quinchos, Antes pero quinchos, se dio claro. casi ¿Eh? espontáneamente. Es un almuerzo muy piola, para decirlo de alguna Ah, forma. de día. Para decirlo de alguna forma. Bueno, Viola, canchero, copado. sí, Bien. pero estaba haciendo un chivo, pero no importa. Claro, por la pizza. Ah, Claro, no, sí, qué sí, lenteja. de viernes, lenteja, Qué ¿no? Falta lenteja, para hablando de viernes. pizza, qué lenteja. Bueno, Jair Bolsonaro, hay que ubicarlo donde está Jair. Él quiere Brasil dentro de los BRICS, ya está Brasil dentro de los BRICS, reforzado, que los BRICS reinen en el planeta, se lleva bastante bien con Vladimir Putin, lo visitó junto con Fernández, que ahora fueron los únicos 2 presidentes fuera de la guerra que visitaron a Putin en el medio de la guerra casi, nadie entendía bien por qué.
sobre todo de Fernández. De Bolsonaro se entendía porque iba a pelear por el precio de los fertilizantes, clave para transformar esa tierra tan complicada que es el Brasil en el granero del mundo, que lo han logrado hacer. Más que la Argentina, mucho más que la Argentina. En eso nos superaron los brasileños. Bolsonaro, dialogando con la CNN, sostuvo que va a hablar con Zelensky dentro de muy poco tiempo, en los próximos días, con el presidente de Ucrania, y le va a proponer la forma de solucionar la guerra, de terminar la guerra. Que él tiene la fórmula, que no la va a adelantar demasiado, pero que para que tengan una idea es cómo terminó la guerra de Malvinas. ¿Y cómo sería eso? ¿Y cómo terminó la guerra de proyectan? Malvinas? Con la rendición no incondicional de la Argentina. La Argentina no se rindió incondicionalmente. Ahora, Luis, un detalle clave. Brasil tiene una derecha patriótica, que es Bolsonaro, y una izquierda patriótica, que es Lula. Exacto. O sea, hay patria en las dos concepciones ideológicas. Claro. Nosotros no la tenemos en ninguna de las dos. Punto. Bueno, ellos son los herederos del imperio del Brasil y de la corte de Portugal. De la corte de Braganza. De la corte de Portugal. Está bien, pero ahora profundizamos en Bolsonaro, que es el que hace la propuesta. ¿Cómo sería esto de que termine la guerra de Ucrania y Rusia como Malvinas? A mi entender, rápidamente, no sé si Bárbaro coincide, ¿cómo fue el fin de la guerra de Malvinas? Menéndez firmó la rendición no incondicional y nosotros nunca reconocimos que las Malvinas pasaban a ser, por la derrota militar, británicas. Entonces, lo que debe estar sugiriendo Bolsonaro es que reconozcan que los territorios que ocupó Rusia sean rusos, que firmen la paz, pero que no reconozcan que los territorios sean rusos. Como bajo protesta. Acá quiero decirle que se suma un invitado de lujo, en exclusiva, que va a entrar en cámara así, disruptivo, como es Carlitos Campolongo, que estaba... Pasaste, viste luz, escuchaste la discusión y te interesó. No, pero me pelea mucho a mí, se pelea mucho. Yo lo definiría como... Y ha venido como para cantar tango. ¿Tenés micrófono? Yo lo definiría como el mismísimo demonio. Ayer fue el cumpleaños. Ayer fue el cumpleaños. Vos sabés que es un déjà vu. Yo pensé que esto sucedía ayer y yo le decía, Carlitos, vení que cantamos el feliz cumpleaños. Y pasó un día después. Bueno. Ahí está, el amigo Bárbaro. ¿Qué le querés decir? No, dale. Ha venido, pero... Aduéñese. Ha venido vestido Carlitos, para... Dale. Hacete amigo. Esto es como un bar. Hacemos como la polémica en el bar, pero versión política. A Julio y coincido con gran parte. ¿Querés sentarte? Sentate, Carlos. Sí, parece un estándar, por favor. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo anda, Campolongo? Ponete cómodo. Y yo hablo mucho con Julio, hablamos mucho desde hace años. Creemos que filosofamos, mirá las cosas que se nos pasan por la mente. No, yo quería acotar una cosa. Estaba escuchando mientras me maquillaba, atentamente, y le dije, terminame rápido porque quiero ir ahí abajo. Coincido con vos, con los diagnósticos, con las temporalidades de las crisis. Ahora, me parece que también sobre lo que ocurre con la gobernabilidad, como se llama ahora, no es un tema a veces del fracaso de las ideas. Vos dijiste que el peronismo había fracasado. Fracasó efectivamente en la gestión. Fracasaron en su nombre. En los hombres y aprovechándose. Sí, fracasaron en su nombre. Pero las ideas, para mí, esto no quiere decir que vos las compartas. No, ciertas ideas del justicialismo todavía están vigentes. Podrían traer armonía y unidad en la Carlos, hubo un liberalismo patriótico. Y un radicalismo. Lo hubo. Conservadurismo lúcido. Mendoza. Emilio Arrué me pareció un ser maravilloso. Él debe conocer bien la historia de Mendoza. Sí, los demócratas de Mendoza. Eran lúcidos. Obvio. ¿Tiene un sentido real en la Argentina de hoy hablar de peronismo? Bueno, es buena pregunta la tuya. Yo creo que en parte sí. Porque esa cuestión de que cada uno se cree fundacional del tiempo que inaugura, tenés que tener mucha sustancia para apelar a eso. También, pero... No se puede olvidar el pasado. Hay que vivir el presente, pero hay que tener proyectos de futuro. Las temporalidades, y Julio, que es un pensador, lo sabe bien, esa abstracción de los hombres que decimos, el pasado pasó y no es así. Yo me sitúo en el presente. Y vos decís, ¿quiénes se catalogan peronistas? No. Y tenés gente
Digo, pero, peronistas dentro de Juntos por el Cambio, peronistas en la coalición gobernantes, peronistas en algunos sectores de izquierda que están ajenos. ¿Qué es el verdadero peronismo? Dos cosas. Primero, es el lugar donde nací, no es el que habito. Ah, bueno, está bien. Qué buena definición. Y en segundo lugar, yo en el último cumpleaños de Perón tuve el lujo de estar con él y dijo, peronistas somos todos. Él no quería que el peronismo fuera un partido, quería que fuera una propiedad. Y de Malvinas hay una cosa absurda, Luis. Yo fui a Malvinas cuando los ingleses la querían devolver. Cada vez que cuento esa historia... Claro, era un costo, no sabían qué hacer en los 60. Entonces, en 74, como diputado nacional, viajé a Malvinas y en un barco subieron 20 y pico de ingleses, malvinenses, con los que hicimos un recorrido de muchos días hablando de la integración. Mirá las cosas que uno... Estamos lejos de eso, ¿no? Sí. No, y te seguía además con lo que vos señalaste, sin anclarse en el pasado, porque todos los presidentes repiten, no hay que mirar el pasado, Claro. porque la Biblia dice que te convertís en estatua de sal. Pero vos dijiste cosas importantes, hasta de alguna manera lo que se llamó estado, digamos, de bienestar, si bien acá en la Argentina eso es discutible, la NUCE, lo nombraste a Criero Bacena con Onganía. Claro. Digo, Si no parece que soy Perdón, peronista perdón. contra el... El fondo de esta cuestión, Sí. vos que viniste tan de tanguero que andás de tiradores y Sí, munditos. absoluto. Y Julio que dice el lugar donde Julio nací, es el pero no tanguero que canta. el lugar donde nací, pero no el que habito. Vos sos como Troilo en el poema que le dice, Julio, quédate aquí, ¿no? Volvé a casa. Ay. Le estás diciendo eso, Julio con podía nostalgia. aportar, tiene mucha experiencia. Ahora, sin polemizar, ¿no? Porque ¿Por qué? no estamos acá para polemicemos polemizar. Yo no bien, estoy, con respeto polemicemos. me invitaron a hablar de temas internacionales, pero... No, vos sumate a pero- todos los temas. no, Luis, lo digo, por favor. Rosales, estamos en el mundo todavía. Lo digo, claro, somos parte del mundo. Tenemos que replantear cosas tan básicas en la Argentina. Yo casi que ni discutiría si el peronismo sí, si el peronismo no, si el radicalismo. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Pero tal vez nos pongamos de acuerdo en lo que hay que hacer de acá adelante. Creo que el 80% del mundo político argentino ya coincide en 3, 4 cosas que hay que hacer, que pueden ser un poco costosas, que nos vamos a resistir, porque al adicto le cuesta dejar, al adicto a la comida le cuesta dejar de comer, cerrar la heladera, pero lo vamos a tener que hacer sí o sí porque no da más esto. Veamos la noticia todos los días, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Luis, un Le detalle... toca a Fernández, pero Fernández es el actor de reparto del momento. Un de una detalle crisis que en el viene, que yo un insisto. volcán que viene. Un detalle en el que insisto y tiene que ver con lo que vos planteas por política internacional. Yo viví en un país que se reflejaba en Europa. ¿Cómo es Europa? Con todos los habitantes adentro. Y luego vino un país que se refleja en Estados Unidos, el Trump que vos contabas. ¿Cómo es en Estados Unidos? El país más rico del mundo, no le da ni salud ni educación a los caídos. Son dos concepciones del liberalismo, yo soy capitalista, Claro. muy distintas. Y parece que ese detalle lo dejamos pasar. Si Gardel iba con Anchorena a París y nosotros vamos a buscar café de plástico a Miami, son dos concepciones distintas de la historia y de la vida. Pero vos sacaste Europa, ¿no? Y vos tenés, y está Luis que es el experto en el tema, tenés Johnson que ya pasado de fiesta pasó. tuvo que decir me tengo que ir y ahí están con una manera de resolver la sucesión. dirigencia, la sucesión. Se fue el italiano. Mario Draghi. Intentó irse, el presidente le rebotó la renuncia y le dijo trate de formar gobierno porque no están dadas las condiciones para otra renuncia. Bueno, pero ahí Pero tenés hay crisis. Pero hay hay crisis, crisis. claro. O sea, vos tenés crisis política prácticamente en todo el mundo. Tenés Sí, crisis de sí, representatividad no. política prácticamente Pero de en todo el sobrevivencia mundo. la nuestra. Nosotros Ahora, tienen claro, que- a eso voy. ¿Cómo se Bueno, resuelve? lo ¿Cómo que- se resuelve lo que dicen en los- un lado y cómo se resuelve en Lo el que otro? dicen los especialistas es que hay enojo de los electorados en todas partes del mundo. Es cierto. Hay una crisis de representatividad de los representantes. Lo que nos costó muchísimo a las democracias occidentales, llamémoslo de esa forma, si ustedes me lo permiten, nos costó muchísimo conseguir que los parlamentos nos representaran.
que las peleas las termináramos diciendo, bueno, no es exactamente lo que quiero, pero cedo mi pensamiento en aras de un consenso colectivo. Y eso se lograba bastante. Ahora, mucho tiene que ver, dicen algunos, las redes sociales que han tribalizado la sociedad de vuelta y cada tribu quiere de vuelta su agenda completa y no está dispuesta a ceder ni un ápice en la agenda del otro, por un lado, y algunos dicen algo más coyuntural que tiene que ver con la pandemia, las cuarentenas, las recesiones. Está bien, pero nuestra manera no es muy parecida al bullying, no es un bullying zoológico, gato, yegua, pavo. Esa es la manera en que resolvemos las discusiones. Hay un nivel de concentración económica donde la democracia termina siendo secundaria. Si el obrero integrado no mejora con el voto su situación coyuntural, si la concentración va hundiendo cada vez más a los de abajo, lo electoral se va transformando en algo secundario, que es lo que estamos viviendo hoy. Si la elección no te cambia el destino, ¿qué te da? 30 años seguro estamos así. Yo antes mostraba las jubilaciones, ¿no? La vida digna de un jubilado que se puso cada vez más indigna. Entonces, lo que en 2011 tenía que juntar para comprarse un autito, que era un Gol, hoy es el doble en relación ingresos versus precio. Eso es degradación. Eso es que alguien que trabajó toda su vida para tener la dignidad de poder retirarse, pero tener una vida de clase media como la que tuvo mientras trabajó, no lo puede hacer. En Argentina el jubilado hoy está condenado a no poder mantener su estilo de vida. Ahora, eso, Marce, explica mucho la crisis argentina. Digo jubilado porque es una situación ajena a la política. Explicaría mucho la crisis argentina, pero hay un fenómeno un poco más generalizado en el mundo entero y a mí me parece que tiene que ver con eso y con un gran grado de frustración, un importante grado de frustración generado, me parece, que por las promesas inconclusas, incumplidas de derechas e izquierdas de los políticos. La venta de los políticos, y a mí me concierne, pues yo me dedico a ese negocio, como si fueran productos, generan mucha... vos si compras un lavarropas y es malo, ni que hablar unos fideos, no los compras más y listo. Si compraste con el mismo procedimiento un presidente y te lo vendieron igual, no tiene devolución. Ahora, Luis, mediocre como los nuestros no tiene casi nadie. Bueno, eso sí. Si hay un partido, hay un campeonato de políticos, no tenemos ni arquero nosotros. Por eso te decía lo de la polémica, Luis, que yo lo comparto y comparto todo lo que dijiste. Agregaría o complementaría a lo que vos decís una banalización en el debate político. Banalización, frivolización. A eso voy. Yo lo llamo bullying, que está tan de moda. O sea, no debatir ideas, sino debatir la cara que tenés, no hay reflexión, la manera en que hablas, cómo te vestís. En Twitter un ratito y ahí... Bueno, y lo otro es eso. Las redes sociales que se prometían como la democratización de las sociedades ha llevado a una concentración. Vos lo sabés bien cómo se manejan los ejércitos de troll, quiénes los puede financiar. Y hay un fenómeno psicosocial también que se ha agudizado en los últimos tiempos. Es esta cosa narcisística que tenemos todos, que se exacerba muchísimo y entonces nos encanta escuchar lo que queremos escuchar. Escucharnos a nosotros. Te propongo una cosa. Sí. Quédate. Y después del corte seguimos. Pedí que me ibas a decir qué edad tenés, pero... Quédate en el peronismo. No, yo no soy quien para decir eso, vos sos ese. Ya venimos. Corte, ya volvemos. Terminamos de recorrer las obras de pavimento en los barrios Novak y también La Odisea de aquí, de Quilmes Oeste. Anunciamos hace unos días la construcción de una tan esperada escuela secundaria y además con la ampliación del centro integrador comunitario. Ahora la verdad que este es un sueño que se está realizando. Muy contento, no sabe para nosotros la alegría. Ahora esto es otra cosa. Y está hermoso porque el asfalto es bueno. Yo salgo con mi zapatilla bien limpia y no se ensucia, no lo lavo, lo mantengo limpio, todo eso. Tenemos una calle, no pisamos barro, lo vamos a cuidar. Todo esto que están haciendo es para mejora del barrio, cambia la calidad de vida de la gente.
nosotros cambiamos, nuestra casa cambia, nuestro barrio cambia. En nuestra gestión son 65 cuadras entre el barrio Novak y la Odisea que van a poder tener acceso con sus vehículos, la recolección de residuos y todo lo que necesita un barrio para vivir dignamente. Y picó, Se picó el dólar y tocó un récord histórico en este mercado que el gobierno dice es el mercado marginal. Estamos hablando del dólar blue, este mercado entre privados, es el pacto entre aquellos que por alguna razón acuden al mercado informal. ¿Qué razón? Y sí, que hay cepo por todos lados. 291 pesos. Está tocando los mayores valores en el último tramo, sobre todo, de nuestra historia. Lo bueno es comparar las brechas también. Y te diría que sobre brecha todavía no tocamos la marca histórica, pero este valor está trayendo muchos problemas. Lo decíamos hace un rato nada más. Las remarcaciones de lo que puede llegar a ser. Aquel que tiene algo que es un insumo importado o que tiene un componente o pieza de insumo importado piensa que es tal el divorcio entre tipo de cambio oficial y paralelo que entonces alguna devaluación puede venir. Y esa especulación, esta distorsión de tipo de cambio está generando que este dólar siga inflándose. En volumen, sí, en volumen es poco. En volumen, en realidad, es el pequeño ahorrista que va al mercado blue. En general, aguinaldos, tiene que ver, tiene sentido, estacionalmente sube. El problema es la expectativa que se fija sobre una economía que ya tiene montada, como vimos recién, en el mes pasado, una inflación mensual promedio del 5% en Argentina. Ahora, dando vuelta a la página, digo, no es el único tipo de cambio, porque al gobierno no le gusta que contemos esto, pero es la realidad. Vivimos en un mercado cambiario desdoblado, no lo han legalizado, pero de todas maneras, yo traje alguna colección, pero yo cuento muchas más, solo para que veas las referencias, de los tipos de cambio que más hoy prenden en la comunicación, en las decisiones. Empezando por el mayorista, este que te digo, se quedó ahí, lo están devaluando, el Banco Central, mientras hay otras noticias, aprovecha y devalúa, pero no al ritmo necesario como para que sea coherente o consistente con la cantidad de pesos que andan dando vuelta. Ese desfasaje hace que muchos digan, no, la verdad que el mayorista es de ciencia ficción y es para muy poquitos, cada vez para menos. El 128 es el de las empresas. El minorista, que yo lo tomo como el del Banco Nación, es ese dólar que sabes para qué lo tenés que tener presente. Si vos tenés dólares en blanco en tu cuenta y se los querés vender al banco, ese es el precio que te van a pagar por billete. 135 pesos. Y lo que está pasando acá es que mucha gente que dice, yo tengo dólares en blanco, es legal lo que tengo, pero mirá si los voy a vender en este mercado que me pagan tan poco en relación a otros mercados en donde me pagan un 120% más. En esa descabellada lógica, lamentablemente, se empuja a que mucho ahorro genuinamente logrado y en blanco vaya o acuda o se escape por vericuetos no formales. El dólar ahorro es ese del cupo de $200 que te permite a algunos pocos el Banco Central comprar por mes. Este mes saltó la banca. Todos los bancos dicen, el que pudo hacer uso de la posibilidad de comprar dólar ahorro lo hizo. Se vio en el sistema de home banking y los bancos líderes dicen, vendimos como pocos meses. Pues bien, con los aguinaldos el dólar ahorro saltó un poquito y es el desfasaje que en realidad se da cuando sube el tipo de cambio oficial. Te computa aquí el impuesto país y llegás a los 222,75. Y ha nacido desde anoche un nuevo tipo de cambio, porque éramos pocos y parimos uno más. El tipo de cambio tarjeta. Yo le digo tarjeta porque no es turismo, no es solamente el gasto que haces en el exterior, es también, por ejemplo, si tenés un servicio de streaming o tenés una actualización de algún programa de esos que te vienen en los celulares, o como tengo yo un reloj de estos electrónicos y este sistema está registrado en el exterior y vos pagás con tu tarjeta de crédito, ese tipo de cambio, ahora llamado tipo de cambio tarjeta, se modificó ayer. Era la suma del tipo de cambio oficial más el impuesto país más a cuenta de ganancias. Y vos dirás, ¿pero cuál es la diferencia? Es que la cuenta de ganancias subió 10 puntos. Pasó de 35 a 45 la alícuota para quienes perpetúen este tipo de gastos, porque el chorro que se estaba yendo, más de $2.000 millones en lo que va del año, era mucho para unas reservas que tan magras se están consolidando para esta segunda etapa del año. Dólar tarjeta entonces subió a 236 pesos con 26 centavos, se diferencia del ahorro, aunque no tanto. Fíjate que quien va al exterior hace la cuenta y dice, mira Marcela, entre ir a una cueva y comprar en el Bru a 2,91 pesos o comprar con tarjeta, compro con tarjeta. Tené presente algo, es en el momento de la compra, o sea que pueden pasar cosas entre que vos comprás y te
digamos, puede devaluar el banco y demás. Lo que te quiero decir es que el dólar tarjeta sigue divorciado igual, aunque hayan hecho esta modificación del tipo de cambio blue. Y sobre todo me quiero centrar en estos últimos dos, que es el aroma o el termómetro de los mercados. El bolsa, intermediación de bonos y acciones en el mercado local, es decir, compro dólares para tenerlos acá en Argentina. 284 pesos. El contado con liqui, el de los inversores, el más sofisticado, el de los empresarios, quien tiene una cuenta afuera. Pero se hace de dólares legalmente. Son 2 mecanismos legales para hacerse de dólares. Y están firmes. Se suponía que Batakis le hablaba a los mercados, le habló, empatizó. No solamente eso, el Fondo Monetario Internacional incluso hoy aplaudió el discurso de Batakis. Jerry Rice, que es el titular del Fondo Monetario, el vocero, celebró la iniciativa de la ministra, pero aún así los mercados reaccionan con un dólar estacionado en 296 o 284 pesos. Lejos y divorciado del 128. Así estamos con la situación de un mercado cambiario que es totalmente desquiciado, como mucho de lo que sucede en Argentina, pero que el gran problema, insisto, el gran problema es que los argentinos no piensan en pesos, piensan en dólares. Entonces, cuando se vienen las remarcaciones, y lo estamos viendo con proveedores de leche, insumos de limpieza, hay una empresa, te contábamos ayer, Agrale, que frenó la producción porque dice que no tienen la cantidad de dólares necesarios para pagarle a sus proveedores del exterior. Entonces, para poder ensamblar algo local, un tractor local, necesitan una pieza que es del exterior. Y claro, en el exterior no existe el te pago en 180 días. Esto es muy argento. No es tan así la cosa. Entonces, si no tienen los dólares, no pueden importar esa pieza. Entonces, toda la maquinaria que se produce local queda trabada. Y los proveedores también. Estos son los problemas que tenemos cuando hay escasez de divisas. ¿Tipo de cambio desdoblado? Sí. Argentina tiene un mercado desdoblado. Al gobierno no le gusta hablar de eso, pero esa es la realidad. ¿Y cómo se fijan los precios? Con la expectativa de que este que está allá arriba quedó muy, pero muy, muy distanciado de los otros. No vamos a poner el ilegal, de los otros. Este es el resumen de lo que pasó hoy en el mercado financiero, en donde además el riesgo país, que para muchos es algo insignificante, otros no, sigue estando en valores de devaluación récord. Sí. Estuvo fijo. Exacto. No detuvo la inflación. Para nada. El porcilás siempre está. Que es un síntoma que no expresa fiebre, sino pero ¿sabés qué es lo que pasa, ¿no? Julio? Que porque el mayorista estuvo como un cada año y vez tiene medio menos, parado. ¿Cuánto estuvo parado en 200? ¿El blue? Sí. Tenés razón, estuvo parado un tramo, pero el problema es que... Un tramo largo que no modificó nada, o sea, en rigor... Sí, tenés razón. Es un termómetro que mide mide nuestra angustia. ¿Y qué te parece? Que gente que te para por la calle y te dice, llegamos, y yo no sé a dónde. ¿Sabés cuál es la preocupación? Que hay pocos para ¿Puedo el legal. repreguntar a dónde? ¿A dónde? Ya volvemos con más información, y que esta discusión da para rato. El 12 de enero de 2015, el Ministerio de Defensa había denunciado la desaparición de un misil. Recuerdan, ¿no? El propio Ministerio de Defensa había denunciado que un misil militar había desaparecido. Bueno, apareció en la ciudad de La Plata, en un terreno de la Universidad de Ciencias Agrarias. Estaban haciendo un operativo personal de la municipalidad. Lo encuentran, hacen la denuncia rápidamente. Llegó la Brigada de Explosivos, Comisaría Tercera de La Plata, trabajando en el lugar. Encontraron el misil que estaba completo, dice, con su respectivo cohete, con todas sus partes constitutivas, a simple vista colocadas, pero en mal estado de conservación. ¿Y por qué se cree que es el que fue robado? Porque todos los demás misiles de este tipo fueron descartados por el ejército. No teníamos más ninguno de estos misiles. Por eso es que están en la claro. Más que especulación, Luisito, están convencidos que es este misil que había desaparecido en 2015 y el propio Ministerio de Defensa había denunciado su desaparición y apareció. Habemos misil. Pero ahora habrá que hacer pericias para ver el número, la identificación. ¿Quién estaba enterrado? ¿Tendrá grabado alguna identificación? Esas cosas no Sin son lugar a dudas anónimas, fue ¿no? puesto ahí, ¿sí? Estaba en otro lugar. Pero se cree que por lo menos lleva unos cuantos días. ¿Plantaron el misil? Y mira, tierra tiene, así que tierra tiene, así que plantado pudo haber estado plantado. ¿Estaba enterrado? Sí, estaba puesto en ese lugar para que
sea, yo creo que para que sea encontrado directamente y se termine con esta novela de un misil robado que había desaparecido. El Ministerio de Defensa en el 2015 lo denunció. Qué alivio que ya se haya podido identificar. Y por suerte este misil apareció y ahora ya se encarga directamente la Brigada de Explosivos para manipularlo. Ahora, ¿te das cuenta que somos una especie de carnaval? Yo te iba a decir, ¿cómo te llevas un misil, Eddie? Te desaparece un misil. Yo no lo puedo Semejante creer. bala que, no sé, debe medir, por lo que se ve, 2 metros, 2 metros y medio. Llevar a cuesta el misil y después de tanta vuelta y sin que nadie hable de él, bueno, y ahora lo voy a devolver. O sea, Me arrepentí. es surrealista. Recién en el corte hablábamos de Gabriel García Márquez. Sí. Es realismo mágico, la 100%. Argentina, donde desaparece semejante bala y aparece como si nada y no sabemos todavía si es, ¿no, Carlos? Eso no es. Todavía no terminamos de comprobar si es el misil perdido, Sería. pero Todos es un los misil. cañones apuntan a que sea el misil. Por lo menos sabemos que es un misil perdido, porque estaba en un lugar que no debía estar. No debía estar en Pero los hornos. aparte estaban reparando una calle, Eddie. O sea, no es que fue producto de una investigación. Estaban reparando una calle y aparece el misil. Yo me río porque Chicos, tengo lo ganas de bueno es que llorar. apareció el misil. No, la buena, no, Buena. te agradezco por la buena noticia, Carlos. Apareció nada. el misil. Ahora, ¿cómo llegó ahí el misil? ¿Para qué se lo llevaron? ¿Quién lo dio por perdido? O sea, la ruta del misil es... La ruta del misil, sí. Eddie, no me hagas No, eso. tremendo. Qué bárbaro. Hoy, volvamos a la política. Rodríguez Larreta, en Entre Ríos, estaba con Frigerio apoyando su candidatura a gobernador y dijo que es posible una fórmula mixta en Juntos por el Cambio entre un pro y un radical. Eso tiene plafón, genera algo en contradicción al lío en que se ha convertido el Frente de Todos. La discusión es quién va arriba. El segundo en la Argentina, el vice, nunca fue debate. O sea, están planteando que el conflicto se resuelve a partir de que vaya uno de vice, o sea, que uno asuma la derrota. Yo no lo veo a los radicales con ganas después de 4 años de morder el polvo con un Macri que no le salvó la vida. O sea, veo a los radicales muy distantes de esto. ¿Y el acercamiento de Facundo Manes con Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba? A nosotros nos da una esperanza eso, ¿no? No, pregunto si esto, pues son Carlito, las movidas que mira, se están yo- dando. Acá la cuestión está puesta así. El Que no Frente se de fugue Todos, nadie. el gobierno es un lío bárbaro, no Obvio. se sabe quién manda, quién está arriba, quién está abajo. Ahí la vicepresidenta es la que eligió al presidente Julio y así ahí contó quién era el vicepresidente, que contrariamente a lo que coincido se da siempre. Pero bueno, están empezando a aparecer Están en medio de este conversando. lío, Yo en lo que sé- contraposición, distintas fórmulas. Lo que sé es que están conversando. Esto no quiere decir ninguna conclusión final. Pero están conversando. Lo que pasa que los que conocemos un poco el peronismo, sabemos que hay un gran operador conocido, Seita. Está bien, pero al margen de eso, vamos a decir una cosa que es clara. El peronismo hoy no tiene candidato. Carlos, yo y los que más o menos andan en eso, podríamos votar un radical sin problema. El PRO, digo, nos es mucho más complejo porque Durán Barba los convenció que el antiperonismo Sí, que les lamentable. daba un negocio redondo. Terminó cuadrado. Bueno, pero espera, ¿lo tenés a Pichetto ahí metido? Y Sí, sí, no, Pichetto claro. para ellos es un valor hoy, ¿no? No, claro. Entonces, pero por esto eso de... yo le preguntaba más temprano a Campo, ¿qué es el peronismo? ¿O dónde está el peronismo? Está en todos lados hoy el peronismo cuando hablamos de los sectores de la Y bueno, política. agarrá, lo tenés a Santilli, Ritondo, Pichetto, Pichetto. que lo vos nombraste. en fin, Bueno, es Bullrich originalmente. también. Bullrich. Claro que sí. Una que no tiene que ver con la política. Marcela, ¿vos sabés jugar al truco? Un poquito. Poquito. Ustedes, si Estrione, sí saben. Nunca, Ah, no sé por no. qué, nunca me enfrentaría a esto. No, esta dupla. Nunca, Olvídate. nunca me sentaría Falta, al frente. ¿sabés? Olvídate. Por ahí, no sé, por una botella de algo Para sí, aprender. pero por algo ¿Sabés? más fuerte. No, o para perdés. aprender, está bien, estuviste bien. ¿Sabés para lo falta aprender. envido que hay ahí? Mamita. No, vos viste cómo se miran y se guiñan el ojo como diciendo... ¿Hace cuántos años se conocen ustedes? Yo tengo 80, él es mucho más joven, él Sí. tiene 65. Sí, nos conocemos desde la Universidad del Salvador, Sí, cuando teníamos Digamos. 20, 23. que abren disciplinas sociales nuevas con los jesuitas en aquel entonces, porque después se fue modificando, y estaba sociología, ciencia política y había otras más. Como vivencia, nosotros en lo personal tuvimos mucha riqueza.
como destino de la sociedad fuimos un fracaso. Y eso hay que asumirlo. O sea, la sociedad que quisimos mejorar la empeoramos. Ahora, vos lo conocés, Te haces Julio, cargo, vos, Julio, decís Yo en me hago primera cargo persona. totalmente. Pero ¿Qué me estás diciendo? estaba Grosso, estaba Bordón, estábamos un montón. Caputo. Caputo. Éramos todo el mismo grupo. El país está más Yo no, pobre que abogacía, gobernamos. no tengo nada que ver con Perdón, pero perdón, en la ciudad de Buenos Aires al actual presidente vos lo conociste muy bien. Sí, claro, mucho, muchísimo. Pero, ¿Y cómo lo ves ahora? mira, entre conocer y respetar hay una distancia enorme, ¿no? Uno conoce a muchos. A mí me da pena. Me parece que, lo que pasa es que uno te dice la mediocridad, es una agonía lo que vivimos, y del otro lado te plantean los fundamentalistas, vamos a matarnos. Entonces, la política, que sería la capacidad de encontrar una salida por encima de los odios, hoy está ausente. Carlos. Preguntarles, porque hablan, es fascinante escucharlos pensar y hablar. No se metieron con una pata que me parece muy interesante, que es el libertario. Hay todo un movimiento de jóvenes que siguen con vehemencia al movimiento libertario y no lo nombraron ninguno de los dos. ¿No le ven capacidad? Bueno, yo creo que hemos conocido las mismas fórmulas que hoy parecen más renovadas, pero que en el fondo, como filosofía de vida, es exactamente lo mismo. Y te diría que lo digo y con respeto hacia lo que yo denomino el economicismo, que es una cosa, el economicismo liberal, que es una cosa distinta al liberalismo político, digamos. Entonces, para mí la vida no es el cálculo, no es un cálculo solamente. Para mí, pero bueno, esto no quiere decir. En la Argentina están ocupando el lugar que dejó la izquierda, Pero en un país de tantas crisis económicas sucede eso. Lamento Luis. discrepar en eso porque ustedes demasiado filosóficos y doctrinarios y la palabra del general Perón tan grandilocuente y qué sé yo, pero se diría en la cancha, no se logra nada con eso en la actualidad, no pasa nada. ¿Te parece, no sale, Luis? ¿Y con quién nada? Luis, ¿con quién pasa? No sale más jugo en la naranja. No, pero ¿y con quién sale pero jugo? vos Carlos y Bárbaro Julio, no me acordaba Julio. ¿Te enojaste entonces? Estás enojado en serio, ¿eh? Julio, psicoanalíticamente no estoy me está enojado, negando. estoy enojado. Sí, te está negando. Digo, con el de payadores ya está, todo bien, es muy divertido, vamos a dar rating. Ahora, vamos a lo concreto. En lo concreto está Duhovne diciendo Duhovne que dejaron un país sin deuda. Dice Duhovne, ese no toca guitarra. Ese te endeuda, te mete preso. Duhovne nada, es hacer algo de lo que hacen los países civilizados y desarrollados. Algo. ¿Quién lo propone eso, Luis? ¿Quién lo practica? La herencia de Perón y los dogmas de Perón. Nosotros no dijimos nada de eso, lo inventaste vos. Yo dije, no es el lugar donde habito. Ya está, pero Julio, entonces ya está, discutamos el futuro. En un lugar terrible, donde afortunadamente, gracias a lo que dice Strione, afortunadamente ahora la nueva generación, gracias tal vez a los celu y a que no tiene tantos intermediarios, entiende que algo de gato encerrado hay en esto. De que Bordón, Caputo, no sé quién más, Grosso, todos juntos, no lograron en la democracia, con elecciones, con renovación de autoridades, recambio, cambiar nada, porque hay algo en común. Pero ¿cuál es la idea nueva del libertarismo? Porque primero que hay muchas sectas dentro del el sentido liberalismo. común que a vos no te gusta, Carlos. No, pero ¿por qué me prejuzgás? Lo subestimás al economicismo. La Pero economía es una ciencia exacta que el peronismo no la entiende es como una ciencia exacta. social, no es una ciencia exacta. Es una ciencia Eso es lo que nos quieren vender. Bueno, ok, no le va bien con... La destrucción de la Argentina Martínez de hoy, Caballo. No le va bien con el criterio de ustedes. La destrucción de la Argentina empieza con los libertarios. No les va bien a la Argentina Déjenme con el criterio que contra mis principios ordene un poquito. ordene un poquito. Tengo una teoría yo sobre este auge de las derechas a nivel internacional y en esta decadencia total de las ideas y las ideologías. No, Chile no hay. A Chile, digamos que a los oficialismos les ha ido mal. Las juventudes del siglo XX buscaban
de algún modo el desorden, desordenar El para caos, sí, crear. caos, sí. Los jóvenes de este siglo, en el capitalismo, buscan algún orden que les dé alguna perspectiva. Y las izquierdas detestan el orden. Y las derechas se sienten más cómodas Coincido. diciendo, vamos a un Ahora, orden. ¿cómo puede ganar la derecha en un país que tiene cada vez más pobre? Los pobres no votan conservadores porque no tienen nada que conservar. Pero que no es Por eso tenés Colombia. Bueno, barrio 31 sacó el ¿Quién gana en 17%. Ya no es más derecha ni izquierda, es sentido común o no sentido común, es aplicar, a ver, no da más. El Estado que tenemos no da más, las leyes laborales son obsoletas, todo es obsoleto en la Argentina. Ojo que a los libertarios no los vota la clase más acomodada. No, es para como nada. a Caballo ganaba en el sur Para de la ciudad nada, de Buenos para Aires. nada, para nada. Es un fenómeno. Yo estuve en es un competencia. fenómeno. Igual, un fenómeno. yo sí digo una cosa, en un país en donde hay constantes y perseverantes crisis económicas, es cierto que el economista ha desplazado al político, Sí, que claro. está aprendiendo a ser político. De eso me parece que vamos a hablar, porque vos mencionaste a Duhovne, pero hay tantos economistas. Digo, que porque hoy están me mandaron el aconsejando. mensaje de Duhovne cuando decía que Sí. no habían dejado deuda, eso También es un dijo que hizo regalo. una reforma tributaria, Bueno, mirá, Duhovne. esto es Dejémoslo en su liberalismo, realidad, hermano. claro. En los 90 nos pasó. Adelina de Viola no era ¿Te acordás? un ensayo de derecha popular. Sí, claro. Bueno, por eso, porque Y es historia antigua. Ya la nadie- ¿quién sabe quién banalización es de la Adelina de Viola? discusión, las palabras son difíciles y siempre tienen distintos sentidos. Yo te tiro populista hoy y no sabes si es un insulto, si es un aplauso. Claro, ¿qué ¿Sabés querés cuántos decir? populismos hay a lo largo de la historia? Carlitos, ¿Y gracias sabés por lo haber que te va a venido, suceder a vos ahora? No me voy. No, ¿Te no vas te a vas ir a a lo de Vivi Canosa? No, que me va a ¿Por qué? retar. Porque ¿Qué te te vas a está retar. esperando? Me va a ¿Qué te está retar. esperando? Seguro, Julio sí. Bárbaro, gracias. Gracias. Yo me siento gracias. como que Che, Luis, se nos armó el vemos bailongo, mañana en la ¿viste? pizzería. Se armó. De paso el chivo a la pizzería, gracias porque son muy piolas. Quiero decirte que sentí como que estaba de repente mucha gomina, mucho tango. Sí, sí. Me sentí como que en cualquier momento me cabeceaban para salir a bailar. ¿Vamos? Epa. ¿Qué te parece? ¿Te la bancás? Ponete un tanguito. ¿A ¿Por qué qué sí? no? Nos Vamos. reencontramos mañana a 19 horas porque todavía no es viernes. Como esas cosas que nunca se Lo único que falta alcanzan. bailar en vivo, mirá. La diabla con- Gracias.